Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición en este marco de sesiones extraordinarias. Hoy un día relajado, sin comisiones, solo la constitución de algún grupo de amistad y mucha actividad de las autoridades de la Cámara, principalmente la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, que estuvo recibiendo autoridades internacionales. Pero les vamos a contar en un ratito eso, porque tengo aquí a mis colegas y compañeros que están muy ansiosos por lo que suceda mañana, jueves a las 11, cuando se reúna la Comisión de Juicio Político. Sin duda el tema más importante de estas extraordinarias. Bueno, empiezo por el dúo de compañeras. ¿Cómo anda Meli? ¿Cómo anda Jessy? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Amanda, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Amanda. Sí, como vos bien decís, esperando, bueno, la comisión de mañana, ¿no? Que ya algunos legisladores, anticiparon que va a ser caliente, porque Sí. van a decir muchas cosas. Va a haber discusión de diputados, ¿no? No va a haber tanta diplomacia entre los que participan, así que vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Amanda Alma, ¿cómo va? Bien, acá estamos también, esperando lo que va a ser la jornada de mañana en una semana donde, ya se empieza a meter en los pasillos de este Congreso la posibilidad de una sesión para fines de febrero y la búsqueda de voluntades. El oficialismo quiere hacerlo la semana próxima o la siguiente. Van a ver si pueden acordar las necesidades y las voluntades para que eso suceda. Sí, están negociando con la oposición que no es Juntos por el Cambio, Así ¿no? es, sí. Son negociaciones que van más que nada con los sectores de los bloques intermedios, pero el oficialismo también valora mucho lo que sucedió en el día de ayer cuando se puso en práctica, más que nada Gabriela Lena, el radicalismo de Entre Ríos, la Comisión de Comercio. Si bien no trató ninguno de los 28 proyectos previstos en el temario de sesiones extraordinarias, sí lo ven como un cambio de intención, por lo menos de Juntos por el Cambio. Vamos a ver si esto se traduce también a lo que puede llegar a ser una sesión. Mañana vamos a ver por qué va a haber posiciones diferentes en la reunión de la Comisión de Juicio Político respecto al proceso que se está llevando adelante con los 4 miembros del máximo tribunal, porque dentro de Juntos por el Cambio, uno de sus principales socios, podemos decir, la coalición cívica, tiene un proyecto, la representación en 2 instancias de un proyecto original de Elisa Carrió, que ya le pasaron bastante la factura en la semana pasada cuando se hicieron las ratificaciones de las denuncias a sus colegas de Interbloque, porque cuando fueron gobierno en el 2017 no impulsaron el juicio político contra Lorenzetti, así que ya empieza a picantearse por lo menos un poco el tema. Sí, así es. Bueno, lo que se va a resolver en el día de mañana en la Comisión de Juicio Político es sobre el informe de admisibilidad, que quiere decir si corresponde abrir la etapa probatoria o no, de convocar testigos y demás sobre los distintos integrantes de la Corte, que ahí la coalición cívica, como os decías, apuntan a Lorenzetti, mientras desde el Frente de Todos al conjunto de los integrantes de la Corte Suprema. Sí, hay que ver también, algún diputado que forma parte de la comisión nos explicaba que posiblemente, esto hay que ver si se terminó de definir en una reunión de asesores de la Comisión de Juicio Político, si el informe de admisibilidad, el del Frente de Todos obviamente va a ser uno solo, hay que ver si la coalición cívica puede o no firmar uno por propio, separado, como en el caso de los dictámenes. Ahí va a haber una discusión reglamentaria fuerte, ¿no? Sí. Porque cada comisión, el reglamento de la Cámara ordena las comisiones, dice cuántas comisiones son alrededor de 49, establece también el número de integrantes, la forma en que se tiene que desarrollar y los temas que le competen. Pero además tienen un reglamento interno cada una de las comisiones, y esta en particular tiene un reglamento que fue, aprobado en su momento también por el Pleno de la Cámara de Diputados, muy particular porque es un proceso, una herramienta, un instituto que tiene registro en la Constitución Nacional, pero tiene que tener un ordenamiento interno, ¿no? Ahí se define cómo es la cuestión de la admisibilidad, cómo es la cuestión del dictamen, porque a diferencia de otros proyectos, no hay un proyecto de ley. Estos son proyectos de resolución y no van a tener un dictamen, van a tener un informe, ¿no? No, incluso donde cada cámara tiene también trabajos distintos, Claro. ¿no? Acá lo recuerdan mucho, insisten los diputados del oficialismo que hablan de que acá no se enjuicia, no se hace ni siquiera, un juicio penal ya está descartado que no, es un juicio político, pero en esta etapa, en esta cámara, lo que tiene que ver es con
la etapa de la instrucción, con la etapa de la generación de pruebas, evaluar cuáles fueron los comportamientos para a partir de ahí enviar al Senado, en el caso de que sea aprobado con los 2/3, para que sea la Cámara Alta la que realice ese juicio, pero acá se acusa, se trabaja en la acusación. Claro, lo que va a salir de todo el trabajo de la comisión cuando termine son dictámenes de acusación por cada uno de los ministros y por cada uno de los cargos. Y eso es lo que se lleva al recinto. Y ahí está bien la diferenciación, que los cargos van en el dictamen, no van mañana. Mañana se admiten, sí, las denuncias que se ratificaron. Son los hechos que se van a investigar, digamos. Sí, si corresponde o no investigar alrededor de los proyectos presentados, que son 14 en total. Porque también hay que dar cuenta que aquí no se hace un juicio penal, como bien decía Antonio, sino que es si los jueces incurrieron en mal desempeño de sus funciones. Las cuestiones penales van por otro lado. También hay algunas causas abiertas, de hecho, la causa que tiene que ver por la defraudación respecto a la administración de la obra social del personal del Poder Judicial tiene una causa, está en función, está instruida esa causa, está en desarrollo. Ahí principalmente está apuntado el juez de la Corte Maqueda, porque fue el último de los administradores y sobre él recae toda esa responsabilidad. Pero también aquí en el Congreso está la denuncia que han hecho los diputados, que involucran a todos los miembros de la Corte, porque bueno, si bien Maqueda tiene la carga pública y tiene también la denuncia penal, le toca a todos hacer la administración del Poder Judicial. No es que solo uno se ocupa de esos temas. Exactamente, sí. No, y también vamos a ver, yo creo que seguramente mañana vamos a escuchar ya algunos de los testigos que se van a citar en las próximas semanas. Pero también cada testigo que se cite, que algunos ya se conoce quiénes van a ser, obviamente el Frente de Todos, al tener mayoría, bueno, si se tiene que ir a votación, se irá. Pero esa también es otra controversia que se puede despertar. Claro, la discusión ahí está en cómo se cita a los testigos cuando alguien no quiere ir, ¿no? Sí. Porque bueno, también hay una estrategia de no comparecer sobre todo aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Pero la realidad es que es una carga pública y la realidad que es el poder de, digamos, la representación popular, ¿no? Debería ser una obligación moral. El diputado Tailá, en distintos reportajes periodísticos que fue dando estas últimas semanas, recordó distintos hechos. Ahora no me acuerdo puntualmente cuáles fueron. Si está viendo, nos los puede mandar. Que te los mande por WhatsApp. Pero hubo dos casos que contaban donde se hizo uso de las fuerzas de seguridad para que las personas que estaban siendo investigadas en juicio político en la Cámara de Diputados prestaran su declaración. Mira, o sea que ya hay antecedentes de recurrir a, en este caso, algún juez para que emita, digamos, la definición, la orden judicial, en definitiva, que son los únicos, los jueces, los que pueden mandar, en todo caso, a la policía, en este caso, a traer un testigo, ¿no? Cuando vos sos testigo de una causa, cualquier otra que no sea un juicio político, en un juicio ordinario, también tenés la obligación de presentarte. Si no te presentás y se reprograman varias veces las audiencias, bueno, termina yéndote a buscar la policía, ¿no? Claro. Si vos te resistís a ir, porque ser testigo es una de las responsabilidades, de las obligaciones que tenemos como ciudadanos en cualquier conflicto legal y sobre todo, bueno, acá hay un conflicto de poderes, ¿no? Porque... Sí, yo entiendo que después en el caso de los magistrados que van a ser acusados eventualmente, si mañana lo define la Comisión de Juicio Político, en el caso de los jueces pueden optar por participar de forma presencial o hacer un descargo por escrito o no presentarse, o sea, sería, si definen, ejercer o no el derecho a la defensa. Claro, totalmente. Los acusados tienen otra situación diferente, igual que en cualquier juicio ordinario, donde uno no puede, no está obligado a decir verdad y tampoco está obligado a declarar contra uno mismo, ¿no? Cubre las mismas condiciones de un juicio ordinario, nada más que aquí lo que se hace es analizar si se cumplieron o no con las funciones que le delegó el Ejecutivo a través del Senado de la Nación, ¿no? Porque los jueces son, sobre todo los de la Corte Suprema, son nombrados por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores y ahí hay cierta obligación que no es una idea abstracta, sino más bien la división de poderes, ¿no? La famosa división de poderes. Hay 3 poderes del Estado, cada poder controla al otro a través de distintos mecanismos. Este es uno
que le cabe, que la Constitución ha establecido, no la actual, sino desde hace mucho tiempo, desde la primera versión constitucional en este país que se ha reformado más de una vez la Constitución en distintas formas. Bueno, desde la primera, la de 1853, se establece el juicio político como la herramienta que tiene la representación popular para controlar los otros poderes. Sí, sí, así es. En este momento donde también, bueno, lo que empieza a aparecer de parte de Juntos por el Cambio, que por lo menos del bloque de Coalición Cívica van a acompañar, decíamos recién, a Lorenzetti, el pedido de juicio a Lorenzetti, tiene que ver con, bueno, recién ahora están intentando activar estos temas, ¿no? Y ahí aparecen un poco los cruces y chicanas con las diferencias, porque el oficialismo lo que responden es, bueno, ustedes también hablan de un ataque a las instituciones, pero ustedes presentaron una veintena de pedidos de juicio político al presidente, vicepresidente y ministro, y con eso no hay ningún tipo de problema, dando a entender, ¿no?, que también el Poder Judicial fuese como un poder casi sagrado e intocable para Argentina. Total, ¿no? Y también en ese sentido, dar cuenta que la Comisión de Juicio Político es una de las comisiones permanentes de la Cámara, es una comisión importante, nada más que se activa en momentos particulares, ¿no? Claro. Cuando se decide avanzar en ese sentido. Siempre tiene autoridades, siempre se designan. Y siempre reciben los pedidos de juicio político. Las personas que han sido autoridades de la comisión han leído, han recibido muchos y después definen también políticamente si quieren asumir esa discusión, porque es una discusión institucional, ¿no? Requiere también ponerlo en ese marco, no es una decisión caprichosa de un grupo de diputados, sino que es una decisión institucional, principalmente a partir del ingreso a esta Cámara a mediados del mes de enero del pedido de juicio político del presidente, refrendado por una docena de gobernadores. Sí, que lo hicieron a través del diputado Eduardo Valdés. Ese es el pedido, digamos, de Alberto Fernández, que está también acompañado por 14 legisladores del Frente de Todos. Pero vos bien decías, Amanda, la Comisión de Juicio Político es una decisión, pero esta comisión siempre está, obviamente, por la importancia que tiene, en manos del oficialismo. Sí, sin duda. Y el otro día recordábamos que cuando Elisa Carrió en su momento, durante el gobierno de Cambiemos, presentó el pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, que hoy ratifican sus diputados, bueno, la Comisión de Juicio Político en ese momento, presidida por Álvaro González, no se activó. Exacto, y también en ese contexto del 2017, no solamente Carrió denunció a Lorenzetti en juicio político, sino también al ministro de Justicia de aquel entonces, Germán Garabano, ¿no? Entonces había ahí una discusión que también se ponía sobre la mesa. Bueno, las coyunturas aportan o no. Claro, y la Coalición Cívica hizo sentir recién, recién la semana pasada, el jueves pasado, ese reclamo a través de Juan López, a través de Paula Oliveto. Les pasó la factura. Pasó la factura, sí. Esto se presentó en 2017 y no lo quisieron tratar. Exacto. Estuvo ese palito, esa declaración, pero bueno, vamos a ver también. Creo que se va a definir mañana si se va a votar la admisibilidad por cada uno de los jueces de la Corte o si va a ser por una votación integral por los 4 miembros del tribunal. Eso es lo que están discutiendo ahora, presidente y vicepresidente de esa comisión. Van a tener el reglamento en la mano, van a discutir mucho reglamentariamente las primeras instancias de la reunión. Y también, Antonio, me contabas ayer que vienen a ratificar su denuncia algunos de los dos que habían presentado los pedidos de juicio político, pero no habían estado presentes, por ejemplo, la semana pasada. Sí. Se van a tomar un rato para eso. Así es. Fueron 11 las presentaciones que se hicieron la semana pasada. Hay 3 que quedan restantes. Una de ellas tiene que ver con la senadora Juliana Di Tulio, que tengo entendido que va a estar el día de mañana. Va a estar, ¿no? Sí. Tengo 2 proyectos de Juliana Di Tulio. Sí, hay 2 proyectos. Así que va a estar... Uno contra Rosati específicamente y otra contra los 4 jueces. Por la coparticipación, uno de ellos, y otro entiendo que tiene que ver con la denuncia de la habilitación del 2x1, ¿no? Me parece que esos son los 2 temas. Así que por lo menos Juliana Di Tulio viene a ratificar su denuncia. Sí, en un contexto donde, bueno, que está muy presente la imagen de aquella conferencia de prensa que se dio en el Congreso entre diputados y senadores del oficialismo cuando fue la condena en primera instancia a Cristina Kirchner, donde Juliana Di Tulio fue una de las voceras y una de las primeras en hablar de juicio político. Bueno, va a estar avanzando en su pedido, si bien no tiene que ver con esa causa, ninguno de los 2 pedidos que ella presentó, sí va a estar ratificando su malestar con el Poder Judicial. Va a ser dura seguramente porque la conocemos ya el discurso que tiene. Y fue presidenta del bloque oficialista acá durante mucho tiempo. Y la recuerdo también en la conferencia cuando salió el fallo de
de la Corte respecto al Consejo de la Sí, Magistratura. creo que el segundo, que los dos respecto de proyectos, Luis Juez, claro, de la tienen que ver con magistratura y con coparticipación, no con el 2 Y por 1. ella dijo, a este fallo político se le responde de manera, con una respuesta política. Así que bueno, hay que ver. Ahí la vamos a escuchar a la senadora Di Tulio, que tiene que venir a ratificar su denuncia. Entiendo que es la última porque son 14 los proyectos, pero varios son presentados por la misma persona, ¿no? Uno, por ejemplo, de la coalición cívica, hay 2 proyectos, el mismo proyecto pero presentado en 2 instancias, firmado por los mismos integrantes, los 11 integrantes de ese bloque, pero hay uno cuando aparece la lista que encabeza Oliveto y el segundo lo encabeza Juan Manuel López. Lo mismo pasa con este de Juliana Di Tulio, que son 2 los que ella presenta, entonces ahí ya configuramos los 14 con 12 oradores en definitiva, ¿no? Que fueron uno más a los que se suman de la semana pasada. Pero les contaba que también había sucedido hoy una actividad importante por parte de la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, que recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, justamente. Es la primera vez que viene un ministro de Relaciones Exteriores a la Argentina, al Congreso específicamente y al país, y por eso es que lo recibió aquí la presidenta de este cuerpo, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y se reunieron en el Salón de Honor junto con Nikos Dendias, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia. Bueno, el objetivo es conversar sobre la cooperación parlamentaria y los vínculos bilaterales. Se trata de esta primera visita que es histórica porque nunca un ministro de Relaciones Exteriores de ese país había estado aquí en Argentina. La relación entre ambos países se remonta a 1874, año en que la República Helénica designó a su primer cónsul en el país, y también el vínculo bilateral es histórico, sobre todo en relación a la amistad y a la solidaridad, habiendo atravesado ambos países experiencias contemporáneas similares, ¿no? Recordemos la situación del endeudamiento y la crisis económica que sufrió hace algunos años atrás ya Grecia, y que fue también recordado cuando se discutía hace un año acá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Existen también lazos vinculados a la comunidad de origen griego en Argentina. Se estima que hay alrededor de 50.000 personas que son descendientes de Grecia y que viven actualmente en la Argentina. Estuvieron también trabajando otros referentes, que lo veíamos ahí al diputado Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Celebraron la existencia del Grupo Parlamentario de Amistad, esta herramienta, este mecanismo de diplomacia parlamentaria, y consideraron que es una herramienta de gran utilidad para impulsar agendas bilaterales. Además, alertar el acercamiento entre los pueblos, como así también promover el desarrollo conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, tanto argentinos como griegos, que viven en ambos estados. Moró y De Díaz dialogaron además sobre un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que todavía queda pendiente de resoluciones, sobre todo en la Unión Europea, el rol de Argentina como presidente pro tempore del bloque del Mercosur y también la oportunidad de acercamiento entre ambas naciones. Es que si bien Argentina mantiene relaciones y una tradicional balanza comercial superavitaria con Grecia, en las exportaciones se han alcanzado en el 2022 alrededor de 258 millones de dólares y todavía existe un amplio margen para aumentar ese comercio bilateral. Decíamos que acompañaron a Cecilia Moró, además de Eduardo Valdés, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Liliana Paponet, también obviamente el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, el director general de Diplomacia Parlamentaria, Ariel Sotelo, y por parte de la comitiva griega, además estuvo el embajador de Grecia en Argentina, la embajadora, perdón, que se llama Elizabeth Fotidieu, y también el jefe de gabinete de esa embajada participando de esta reunión junto al cónsul de Grecia en Argentina. Distintas tareas estuvieron intercambiando en términos de la importancia de acercar a los estados y sobre todo destacar que justamente la embajadora
de Grecia en Argentina fue parte del Partido Democracia cuando era diputada, como lo son los diputados que aquí la recibieron, y estuvieron hablando también de la posibilidad de hacer actividades conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Defensa, también cooperación en lo que tiene que ver con participación ciudadana y con las relaciones exteriores entre ambos países. Así que actividad política también de la presidenta de este cuerpo para recibir autoridades de otros estados y compartir así parte de las relaciones. Hoy decíamos, también se estuvo constituyendo uno de los grupos de amistad, ahora no recuerdo. En el día de ayer, el de España y el de Vietnam. Y el de Vietnam, sí, Creo eso que sabía. había otro y se suspendió. Ah, finalmente se suspendió, porque había otro que se iba a constituir. Pero es algo hoy. en lo que se está avanzando, ¿no? En los últimos, también en los últimos meses del 2022 hubo varios que se constituyeron. Recuerdo que en pleno mundial se constituyó el de México. Sí. Sí. Creo que en la previa del partido. Bueno, con hoy México. era justamente, se hizo Es un el partido chivo de, ese. el de Grecia, el de la República bueno. Helénica, A justamente. propósito, Así entonces, que tuvo que ver con esto también este grupo de amistad que se ha constituido. Sí, obviamente son grupos parlamentarios importantes en lo que tiene que ver con el intercambio, no solo de la realidad de las situaciones que viven cada uno de estos países y de coincidencias o también ejemplos que se pueden poner, sino sobre todo el trabajo legislativo, ¿no? Sí. Ahí, bueno, la legislación que hay en el mundo y comparar también con en otros lugares qué hicieron ante determinada situación, bueno, eso creo que fortalece y por eso le da tanta importancia a esos grupos. Sí, también ayudan mucho a dar cuenta, por ejemplo, de las situaciones cuando hay, no sé, alguna persona de nuestro país en otro país y tiene alguna dificultad, no solamente es la embajada, sino también estos grupos de amistad entre los países para poder interceder, por ejemplo, o cuando hay situaciones de catástrofes, son la diplomacia parlamentaria muchas veces la que funciona como articulador para poder acercar algún tipo de asistencia o ayuda, ¿no? En ese sentido. Sobre todo por el rol que tienen los parlamentos. Si bien en nuestra Constitución Nacional el Poder Legislativo figura primero, bueno, tenemos un país marcado obviamente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, y las relaciones exteriores son responsabilidad del Ejecutivo. Sí, pero en otros países el Parlamento tiene un peso significativo. Claro, son o democracias parlamentarias o tienen también parte de los vínculos internacionales, pero esta idea que tiene el Congreso argentino de los grupos de amistad, lo que terminan confluyendo, configurando, son formas de fortalecer y de profundizar los vínculos culturales, políticos, económicos, sociales y también establecer parámetros para mejorar las agendas, ¿no? Muchas veces la posibilidad de compartir las experiencias, como por ejemplo los avances en materia de derechos humanos, que Argentina es sin duda una referencia internacional, acá se ponen muy en evidencia también cuando se comparten estos encuentros. Y es interesante para quienes cubrimos el Congreso porque conoces también cómo se organizan los parlamentos en otros lugares del mundo y a veces incluso son sede de encuentros, ¿no? Cuando se hacen los encuentros entre poderes ejecutivos, en estos grupos como el G20 o incluso las reuniones del Mercosur, a veces los parlamentos ayudan para fortalecerlo. Pero ayer hubo dictamen de uno de los proyectos que está incluido en el decreto de extraordinarias. Recuerden siempre que en este periodo es un periodo donde el presidente convoca extraordinarias, es él el que hace la lista de los temas que le interesa que se traten. Luego, a partir del 1 de marzo, ya hay una actividad propia de la Cámara donde cada diputado puede presentar su propio proyecto y, bueno, hacer los tejes, hacer las relaciones, las negociaciones para que su proyecto llegue al recinto, ¿no? Estos son los que mandó el presidente y ahí vemos la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, con quien hablamos ayer, ¿te acordás, Antonio? Y nos contaba de la aprobación de este dictamen en soledad por parte del oficialismo. Sí, en un contexto donde bueno, la oposición planteó distintos reparos para no firmar el dictamen, todavía queda tiempo para ver si directamente van a presentar algunos o algún dictamen distinto o van a ir por el rechazo, planteando principalmente que bueno, esta es una forma de apañar la falta de trabajo, de que esto va a generar un nuevo tipo de cambio,
de que no es una respuesta definitiva para este sector que va a buscar beneficiarse, que son sectores que, bueno, exportan de algún modo servicios, conocimientos, y bueno, le da la posibilidad de formar parte del sistema tributario argentino con sus pros y sus contras, también aportando para una caja jubilatoria, teniendo cierto respaldo con obra social y demás cuestiones. Así que bueno, el oficialismo ya junta otro de los temas con dictamen, como es el plan de pagos de deuda previsional, para poder armar una sesión que la intención es que sea a fines de febrero. Vamos a ver si eso pasa. Sí, a ver, también como explicaba Antonio, ¿no? Estas diferencias que tienen Juntos por el Cambio con el texto del proyecto en sí, pero en los modos también, ¿no? El oficialismo vuelve a apurar un tema en medio de este contexto y de este clima con la oposición de Juntos por el Cambio, que está cerrada a dar quórum, pero la vemos debatir en las comisiones desde que empezó el periodo extraordinario, y cuando ellos propusieron invitar a representantes del sector, escuchar a abogados especialistas y demás, el oficialismo dijo no y apuró, digamos, un dictamen que podría haberse hecho tranquilamente una segunda reunión informativa. Eso es lo que reclamaba Juntos por el Cambio, incorporar otras voces. Ayer nos dijo algo Carlos Heller, nos dijo, bueno, pero yo le pedí a muchos de los que reclamaban justamente la participación, porque eso está vinculado a profesionales, a monotributistas, en definitiva personas que trabajan exportando este tipo de servicios, no para las grandes empresas, para eso está la economía del conocimiento, la ley vigente. Me entregaron varias notas, algunos a favor, otros en contra porque son sus empleados, entonces también era como ponerse a discutir algo que tiene más que ver con la ley de economía del conocimiento que ya se discutió, que con esta herramienta para facilitar que aquellas personas que hoy no pueden tributar esta exportación de servicios tengan una herramienta, ¿no? También justifican que, bueno, era también dilatar un poco el debate frente a un sector que no está aportando mucho para que se pueda sesionar, ¿no? También se pasan las facturas. El que mencionó Carlos Heller, que desde Juntos por el Cambio querían invitar a la Cámara de Productores de Software. Y el argumento también era, bueno, no son los afectados por el monotributo tecnológico. O sea, si queremos convocar más invitados, convoquemos profesionales que lo hagan, que estén queriendo vender sus servicios al exterior. Entonces, bueno, ese fue otro. Y también, como decía Meli, en cuanto a las formas, bueno, uno de los diputados, Martín Tetaz, también una de las quejas de alguna manera que hizo en la comisión es que él había presentado un montón de proyectos alrededor del monotributo que nunca fueron tratados en la comisión, entonces que había que hacer una discusión integral y ir poniendo como beneficios diferenciales para determinados sectores. Claro, lo que busca este monotributo es que aquellas personas que facturan al exterior hasta 30.000 pesos, dólares, hasta 30.000 tienen la posibilidad de facturar a partir de asociarse, de pedir este monotributo tecnológico. Teniendo el propio monotributo actualmente, no puedes tener tu propio monotributo para facturar en pesos y tener también no sé cómo se dice, registrarte, sería en el monotributo tecnológico. Claro, un registro, podés facturar, ¿no?, en dólares. Para poder facturar, podría facturar en dólares. En el régimen exclusivo. Claro, es solo para los que tienen este tipo de trabajos y que los venden afuera del país. Los que lo hacen aquí dentro del país, bueno, no tienen por qué facturar este tipo de actividades, porque es para ver qué se hace, justamente cómo se puede registrar y cómo se puede además abrir una caja especial en el Banco Central para que esos dólares que te paguen, bueno, vos puedas hacerte con el dinero efectivamente sin que sea afectado por el tipo de cambio actual, ¿no? Porque hay una variedad de tipos de cambio, además del oficial, que, bueno, generan también un desfasaje en relación a lo que vos produjiste y facturaste y lo que finalmente podés recibir. Así que de esto vamos a estar conversando en el día de hoy porque, como decía Antonio, tiene dictamen, está listo para ser debatido. Pero vamos a escuchar lo que nos decía ayer, justamente al final de la comisión, Carlos Heller, el presidente de Presupuesto y Hacienda.
El diputado Martínez, cuando intervino, justamente planteó el tema de nuestra vocación a dialogar y que inclusive si hay cuestiones del contenido del proyecto que impliquen poder mejorarlo, de acá a la sesión hay tiempo siempre, porque el dictamen es nada más que una referencia y lo que vale es el tratamiento en el recinto. Así que tampoco eso está vedado ni hoy se cerró y no se puede modificar. Lo que no se le puede modificar, en nuestra opinión, es el sentido y el espíritu del proyecto que nosotros estamos dictaminando, que apunta a que pequeños operadores de las tecnologías modernas que facturan, como creo que usted decía, un promedio de $2.500 mensuales, cuenten con una serie de facilidades. Por un lado, un régimen simplificado impositivo equivalente al monotributo en general, que reúna el costo previsional, el costo de la seguridad social y también el tema del impositivo, y también un régimen que les permita hasta ese monto ingresar los dólares sin tener que pasar por el mercado de cambio, es decir, dándole una facilidad a todos esos, en general, trabajadores independientes, jóvenes que se están iniciando en la actividad, etcétera. De eso se trata. Claro. Yo voy a decir otra vez una cosa, si me permiten completar esa idea. Uno escucha siempre, esto es un parche, hay que discutir el tema de fondo. El tema de fondo, primero para discutir, ahí tenemos visiones tan opuestas sobre cuáles son las cuestiones prioritarias, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de las regulaciones, que decir que se van a resolver discutiendo las cuestiones de fondo es querer esquivar la discusión. Y asumir que esto es una solución parcial, yo asumo que es una solución parcial. Los problemas integrales son diversos y graves, y estos son pequeñas cuestiones que se intentan corregir para atender a necesidades concretas de determinados sectores de la sociedad a los que se les genera un régimen más favorable. Ahí estaba explicado este monotributo tecnológico. Ayer, cuando terminó la comisión, nos comentó Carlos Heller este dictamen que se obtuvo sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que decidió no firmarlo. Pero bueno, están los números y eso hace posible que se trabaje para una próxima sesión antes del 1 de marzo, día que viene el presidente a inaugurar las sesiones ordinarias. Y tenemos aquí el diputado Daniel Arroyo, iba a cambiarte el nombre, perdón. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes y un gusto. Diputado de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, del Frente Renovador en el Frente de Todos. Además fue ministro de Desarrollo Social y ahí, mientras ustedes veían el fragmento de la entrevista con Heller, hablábamos con él y resaltábamos este dato tan importante que se conoció el lunes de la reducción de la mortalidad infantil respecto sobre todo a la cuestión de la intervención del Estado para garantizar la alimentación en las distintas políticas públicas. Bueno, y como fuiste ministro, a todos nos vino a la cabeza tu rol en esos momentos duros de la pandemia. No, ha sido clave, sí. Yo realmente, para bajar la mortalidad infantil, que es un dato determinante en la Argentina, hace falta tres cosas. Una es una buena política alimentaria. Yo puse en marcha la tarjeta alimentar, que era primero con chicos de hasta 6 años, para promover todo el tema de la buena nutrición en la primera infancia. Después un sistema de salud que detecte rápidamente enfermedades, que acompañe el proceso de embarazo. Lo de los 1000 días, claro. Es decir, vieron que cuando salió el proyecto de ley de aborto también de 1000 días, lo de los 1000 días también acompaña. 1000 días es desde acompañar todo el proceso de embarazo y después toda una política de ir a buscar las situaciones críticas, los niños que en principio, las madres que tienen bajo peso, tienen dificultades, o quienes tienen ya hermanitos con dificultades. Yo creo que es una política trascendente, que la baja en la mortalidad infantil nos va a acompañar en los próximos tiempos. Tenemos dos problemas para adelante. Uno, en algunas zonas de comunidades aborígenes donde realmente hay un problema serio de malnutrición, de pérdida de peso, de agua que genera problemas alimentarios fuertes. De no acceso al agua potable. De no acceso al agua potable. Y el otro que todavía nos falta reforzar la red del sistema de salud. Pero objetivamente es una mejora. Es de los, yo veo, normalmente se ven datos como muy macroeconómicos sobre la emisión, el dólar. Yo veo ese tipo de datos como los relevantes para un país. Ahí
seguimos con el diputado porque tenemos que arreglarte el micrófono, así que un minutito, por favor, pero estamos conversando sobre estos datos que se conocieron, que difundió el Ministerio de Salud de la Nación respecto a la mortalidad infantil. Tiene que ver con justamente una serie de políticas públicas que se vienen desarrollando hace varios años ya para, bueno, ir registrando la cantidad de niños nacidos y el efecto que tiene la malnutrición también y el acceso, como decíamos, al agua potable que afecta justamente a los sectores más vulnerables. Ya estamos otra vez en condiciones para seguir. También eso para los sectores infantiles, pero también hay que poner sobre la mesa la situación de las juventudes y de las infancias, ¿no? De las adolescencias y las infancias a partir de los distintos programas que se fueron desarrollando, como las becas Progresar y también la asistencia para los jóvenes que terminan la secundaria, las distintas becas que hay para que puedan llegar a la universidad. Se engancha con la necesidad de la apertura de nuevas universidades en el resto del país. ¿Cómo se complementa para poder dar cuenta de ese rol importante que ustedes están tratando de desarrollar, que es la aprobación de estas 8 universidades? Primero necesitamos más universitarios en la Argentina. Es cierto que necesitamos 3 cosas en la Argentina. Uno, que todos los chicos vayan al jardín, sala de 3, 4 y 5 años. Yo presenté un proyecto de ley en esa línea. La desigualdad arranca de muy chiquititos, arranca en la alimentación y en el jardín. Si logramos que todos los chicos vayan al jardín, cuando van a primer grado empezamos a equiparar la situación. Después necesitamos una reforma profunda de la escuela secundaria, una secundaria moderna, tecnológica, del siglo XXI, que vincule escuela y trabajo, que se puedan elegir materias. Yo también darles más computadoras a los pibes. Sí, absolutamente. Partir de la base que los jóvenes son nativos digitales, que los adolescentes son nativos digitales, que tienen otra lógica, otra dinámica distinta, y que entonces hay que permitir que lo virtual ya llegó para quedarse, y de todo eso hay que hacer una escuela secundaria. Y finalmente las universidades. La creación de 8 nuevas universidades tiene para mí 3 valores. Uno, que nosotros necesitamos más universitarios. Necesitamos más gente que haga todo el ciclo educativo. Que se reciban. Que se reciba, que avance, que después de la secundaria siga. Segundo, las universidades son desarrollo local, porque una universidad en un determinado pueblo va a generar carreras que tengan que ver con esa región, va a promover actividades, va a promover investigación y además va a haber mucha gente de otros lugares que va a ir, o sea, mueve la economía del lugar, genera conocimiento. Y tercero, las universidades, además de capacitación, son investigación, es ciencia y tecnología. Siempre se dice que un país se va a desarrollar en función de cuánta ciencia y tecnología tenga. Eso se da en las universidades. Yo espero que tengamos sesión rápidamente. Primero tenemos que aprobar el tema de la moratoria provisional, porque desde el 31 de diciembre quedamos en el aire y hoy solo se jubila alguien que tiene 30 años de aporte. Muy poca gente tiene esa situación. Una de cada 10 mujeres. Una de cada 10 mujeres, 3 de cada 10 varones, pero además yo estuve en enero hablando con varias radios. Hablé con una radio Bahía Blanca, en medio que estaba hablando, un oyente les insistía, quería salir, salió. El señor tiene 66 años, 28 años de aporte. Hoy no se puede jubilar. En la situación le toca lo que llama la PUAN, la pensión al adulto mayor, el 80% de una jubilación mínima, que ya es mínima, o sea, claramente muy complicado. Yo aspiro que tengamos rápidamente una sesión, por lo menos para atender el tema de la moratoria y las universidades, pero lo de la moratoria es urgentísimo. ¿Qué prioridad le das, en esa lista al proyecto de monotributo tecnológico? Para mí es clave el monotributo TECH porque reconoce, entre otras cosas, que los jóvenes, hay jóvenes que están hoy sentados en cualquier lugar de la Argentina, vinculados con el mundo, cobrando en dólares, trabajando y no sabiendo cómo tributar y teniendo que inventar variantes de las más diversas, producto de que no hay un mecanismo para hacerlo. Y eso vino para quedarse también. Jóvenes argentinos que van a articularse con el mundo, vinieron para quedarse. Yo creo que el monotributo TECH viene a atender y a resolver esto. Me parece que es una forma razonable de encontrar un mecanismo para que en realidad en la práctica puedan cobrar en dólares y seguir manteniéndose. Monotributo TECH, universidades, moratoria provisional, me parece que son claves. Yo arrancaría por el tema moratoria, porque acá hay un problema cierto de que la gente no sabe cómo hacer para juntar los papelitos y si se puede jubilar o no. Yo al menos haría una sesión, por lo menos con ese tema, para resolver. Gobernar es dar certeza, darle certeza de cómo haces hoy para jubilarte. Esto que te pasa a vos también le pasa a diputados de la oposición con distintos proyectos, como puede ser el proyecto de agroindustria, esta iniciativa también. ¿Pensás que esa presión que pueden hacer distintos sectores de la sociedad sobre esos diputados, que capaz no son los diputados que toman decisiones por el resto del bloque o del interbloque de Juntos por el Cambio, pensás que de esa presión puede llegar a destrabarse la necesidad de avanzar en una sesión? Yo creo que sí.
a mí me parece que va a primar la racionalidad, que efectivamente, por lo menos el tema moratoria previsional es muy evidente que nosotros no podemos quedar en falta y no podemos haberse caído una moratoria en un país que tiene 45% de informalidad, que ha tenido tantas idas y vueltas en materia económica. Es muy poquita la gente que se puede jubilar con 30 años de aporte. Sí. Entonces, me parece de pura racionalidad. Yo creo que sí, yo creo que va a primar la racionalidad finalmente y podremos hacer alguna sesión, espero que ahora, la semana próxima, y que el tema, por lo menos moratoria previsional, entiendo que va a tener aprobación de gran parte de la oposición. Diputado, cuando fue el debate del presupuesto para el 2023, tanto lo que es infancias como educación fueron muy debatidos, se terminaron añadiendo algunas partidas, pero hace poco salió un informe de la Oficina del Congreso explicando que hubo una decisión administrativa este año donde todas las partidas extras que se habían votado con el presupuesto 2023 no fueron aprobadas todavía, se dejaron a un lado. Eso, los diputados están en conocimiento de esa situación, se va a mantener así, cómo va a evolucionar, porque iba a barrios populares, o sea, había distintas cuestiones importantes. No, necesitamos reforzarlo. Yo soy de los que presenté, hubo un conjunto de diputados que presentamos nota para discutir y ampliar el presupuesto. Yo soy de los que presenté por el tema social. No, hay que ampliarlo, claramente, hay que ampliarlo sin lugar a dudas. La Argentina está en un equilibrio difícil porque va este año a 1,9% de déficit fiscal, hay una restricción presupuestaria muy evidente y de hecho hay una decisión administrativa también de lo que no se ejecuta en determinados rubros en los ministerios, no se puede ejecutar en otros, entonces también reordena todo. Yo creo que de eso, que es una decisión correcta, deberían salir los recursos para atender el tema niñez, el tema infancia, el tema educativo. Y hay que entender para mí que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Yo siempre en mi cabeza pensé, primera infancia hasta 6 años, niño hasta 14, 14 a 18 adolescentes, 18 a 24 jóvenes. Hoy se extendió, un pibe de 26, 27 años, la tiene recontra complicada. Sí. Consigue un laburo para una motito y una bicicleta para ir de un lado a otro a llevar algo. Con lo cual, yo, por ejemplo, presenté un proyecto de jóvenes acá, lo hice hasta 29 años. Todo se fue extendiendo, con lo cual necesitamos claramente reforzar esas partidas, sin lugar a dudas. Y vos tenés la expectativa de que, por más que el Ministerio haya planteado, el Ministerio de Economía haya planteado, bueno, que no se iban a ampliar por ahora, se pueda retomar. Sí, porque yo entiendo que eso lo que te quería preguntar, ¿afecta a todo el presupuesto o se puede en otro momento del año ir ampliando ese presupuesto? No, se puede hacer algo claro y es siempre hay partidas subejecutadas en distintas áreas. Esa subejecución, hoy, lo que tenían los ministerios... Significa que no se ejecutan del todo, en totalidad, en el 100%. Eso, históricamente en la Argentina se tomaba en el año. Sí. Ahora se toma en el trimestre. Vos en el primer trimestre tenías que gastar 100. Y gastaste 80. Te quedan 20. Pero ahora hay una disposición, cada ministerio dice, de los 100 voy a gastar 20 en este área, 30 en este, 4 en este programa, tanto. Lo que no se ejecuta en cada programa queda, no se traslada al siguiente trimestre. De eso que va quedando, lo que haría yo, y entiendo que se va a hacer en economía, es reforzar las partidas, sobre todo. No es destinar nuevos recursos, sino reorientar a una masa presupuestaria ya establecida. Es reorganizar la ejecución presupuestaria. Diputado, usted en varias oportunidades ha hablado aquí de la importancia que tenía armar una mesa del Frente de Todos. La semana que viene, bueno, fue convocada la mesa electoral por el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo ve esta decisión y qué expectativa? El jueves que viene, ¿no? Se reúnen. Sí. Me parece muy bueno. Yo claramente creo que tenemos que tener una mesa y en esa mesa que se ha convocado definir las líneas, básicamente, del funcionamiento del Frente de Todos para lo electoral. En mi opinión, hay que utilizar las pasos. Necesitamos tener diversos candidatos, distintas propuestas y que la sociedad vote y diga por acá vamos a votar a este o a este otro. Yo estoy muy siempre enganchado de hace años con el Frente Amplio Uruguayo, el modelo de organización, que tienen un programa común, votar un programa común, han tenido históricamente un candidato más moderado en Tabaré, un candidato más progresista en Mujica. A veces la gente vota más moderado, a veces cree que hay que hacer reformas grandes y vota Mujica, a veces gana el Frente Amplio, a veces pierde, pero hay un programa común y líneas diferentes que se traducen en candidaturas. Yo aspiro a eso, que hay como distintas miradas en el Frente de Todos, se traduzcan en candidaturas y en gente nueva también que se presente. Yo creo que por ahí pasa. El hecho de tener una mesa debería ayudar en esta línea. Y sobre la gestión del gobierno, porque bueno, de algunos sectores del Frente de Todos decían, bueno, que sea una mesa también para poder discutir las políticas. Entre los diputados, por ejemplo, están debatiendo ir con alguna propuesta también
hacia esa mesa? Mi mirada en términos prácticos es que es difícil. Estamos hablando de un gobierno que tiene por delante en términos de gestión práctica 9 meses, menos de 9 meses, porque ya en junio cierran las listas, arranca el proceso. No sé cuánto se puede discutir. Sí creo que se puede discutir el programa para adelante, qué políticas, qué programas, qué acción o alguna acción concreta, pero no creo que sea posible hoy como rediscutir todo. Sí creo que no es solo candidaturas o método, no es solo paso, de qué manera, cómo me anoto, si los legisladores son una lista o dos, sino también para mí el tema de un programa común. ¿Y eso va a ser algo distinto a lo que conformó el Frente de Todos originalmente? O sea, ¿qué podría llegar a cambiar de la propuesta política, económica que hizo el Frente de Todos en el 2019? Es que yo creo que estamos frente a una realidad económica muy distinta a la que le tocó asumir a Alberto Fernández, yo como ministro, claramente. La Argentina en los próximos años va a crecer, porque tiene litio, porque tiene alimentos, porque tiene energía, porque tiene economía del conocimiento. Los próximos 10 años la economía argentina va a crecer porque el mundo demanda lo que tiene la Argentina. Va a crecer independientemente de quién gobierne. El debate es cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera. Como del litio transformamos en baterías de litio, como de la soja transformamos en aceite de soja, como generamos un proceso donde la renta no quede solo en bancos, en concentración económica, sino un despliegue territorial con pequeños emprendedores, con productores, con desarrollo local. Eso no estaba en el 2019. La Argentina tiene una oportunidad que no tenía en el 2019 y después con la pandemia menos, y la tiene porque cambió el contexto, porque hubo una guerra. Sí. La guerra nos complicó porque se duplicó el precio de los alimentos, pero nos da una gran chance. Vamos a tener gasoductos finalmente y efectivamente esto nos va a dar una posibilidad. La Argentina está ante condiciones económicas distintas a la del 2019, con lo cual yo creo que el programa tiene que ser distinto. En mi opinión, el programa tiene que ser industrialización del siglo XXI. Nosotros no podemos ser un país solo extractivista. Los países extractivistas que tienen producción primaria, materia prima y la extraen, tienen 1/3 adentro y 2/3 de personas afuera. Claro. Yo aspiro a un país con 100% de las personas adentro, entonces hay que darle valor agregado que genera trabajo. Ayer se discutió en la Comisión de Comercio, justamente, que conduce una diputada de la oposición, se convocaron a referentes del ámbito de comercio y se insistía con una reforma laboral, se insistía con el costo laboral que tiene para, bueno, en este caso los comerciantes, principalmente pequeños comerciantes son los que participaron, aunque estuvo la Cámara Argentina de Comercio, daban esta discusión que siempre está rondando aquí la Cámara de Diputados. ¿Qué perspectiva ves a discutir esto? ¿Cómo pensás que se tiene que encarar el debate en torno a reformas laborales, reformas del sistema también de trabajo, de empleabilidad, de los juicios? Yo creo primero que sí hay nuevas formas de trabajo que no existían. El mundo iba hacia un modelo más de trabajo virtual, de menos concentración. Sí. La pandemia le pegó una acelerada a lo que iba a pasar, en mi opinión, en 20 años, pasó en 2. Con lo cual, eso le pegó una acelerada a la pandemia y transformó gran parte de la realidad económica productiva. Eso no implica, en mi opinión, flexibilización. Claramente no lo implica, sino que implica sí reconocer algunas realidades y sí reconocer para mí que las pymes tienen una realidad distinta. No es lo mismo un tallercito que labura con 2 personas, que la pelea como puede, que va cambiando las condiciones y el producto que hace, que una gran empresa. Yo no creo en la flexibilización laboral, yo creo en el respeto de los derechos, pero además no es que creo porque creo. Eso hace mover la economía. Claro. Además, si el que gana plata, que le va bien, va a comprar a la esquina, a la vuelta, mueve la economía local. Claro. Eso también hace la racionalidad económica. Sí admito que sobre todo los pequeños, los emprendedores necesitan, así como el monotributo tech, realidades distintas. Creo que sí hay que ir por ese lado, pero si lo pensamos en términos del título fácil, flexibilización, reforma laboral, no. Si lo pensamos en términos reales, de qué modalidad de trabajo se ha tomado nueva y qué características, hay que discutir. Bueno, ustedes discutieron una nueva modalidad en la ley de contrato de trabajo que fue el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y modificaron esa parte. Por ejemplo, y eso tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente funciona y tiene una nueva reglamentación. Y hay que entender que hoy... Es decir, yo lo que veo en esencia es esto. Si nosotros en los próximos años solo somos extractivistas y somos minería, soja, software, industria del conocimiento, litio, la economía va a crecer. Se va a resolver el problema de entrada de dólares, pero vamos a tener 2/3 que nos están mirando de afuera y eso termina en conflicto y en tensión social, más en un país que tuvo la historia del irigoyenismo y del peronismo que tuvieron peleas por incorporar todo. Entonces nosotros lo tenemos que hacer incorporar todo con racionalidad, entendiendo que hay nuevas modalidades de trabajo,
pero con racionalidad. Porque ayer también se planteaba, bueno, pero que las nuevas personas que ingresen al mercado laboral tengan otros derechos, que los que ya vienen con sus derechos los mantengan y los nuevos. Y tenemos una informalidad del 45, 40%. No, y además, o sea, nadie hoy, quiere, digamos. No, pero hoy tenemos problemas. En la Argentina estamos en un contexto en donde todo es cierto. El que busca trabajadores y no encuentra es cierto, que está buscando trabajo y no encuentra. La persona que dice yo no voy a trabajar por 25.000 pesos porque cambio la plata, porque objetivamente, en realidad, la mujer que le ofrecen un trabajo de 4 horas por 25.000 pesos, saca cuenta de lo que le implica tener a alguien que cuide de sus hijos, el sanguchito en el medio del viaje, cambió la plata, con lo cual no le sirve claramente. Exacto. El que tiene un plan social son 31.000 pesos, no le alcanza para nada. El que no lo tiene está desesperado por tener, porque por lo menos es una base. Todo es cierto a la vez en la Argentina. Yo creo que hay que repensar seriamente. Nosotros necesitamos desarrollarnos en base a salarios bajos. No podemos desarrollarnos en base a salarios bajos, tenemos que desarrollarnos en base a salarios altos. Mi opinión es que el gran error del macrismo en la gestión anterior, básicamente fue que pensó un capitalismo sin consumidores, o sea, sin gente que tenga plata, un desarrollo económico sin consumidores. Nosotros tenemos que hacerlo en base a salarios altos, objetivamente sí. Daniel, recién describías un escenario bastante optimista para los próximos años con lo que tiene que ver con, bueno, que el mundo demanda lo que Argentina tiene para darle. En ese escenario que vos planteás, ¿qué riesgo aparece? Y te lo pregunto porque ya es un año que se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario es restrictivo. Es restrictivo básicamente en 3 cosas. Te limita tu expansión en términos de expansión monetaria, lo cual en parte es razonable, pero también te quita juego propio, te baja el déficit fiscal y objetivamente te hace pagar a partir de nosotros. A medida que vamos avanzando vamos a ir pagando cada vez más y tenemos una deuda muy grande. ¿Cuánto esas condiciones pueden afectar el desarrollo, el crecimiento y el escenario que vos describías recién? Yo tengo la impresión de que es restrictivo, pero que nosotros viene una etapa de crecimiento en términos de vínculo con el mundo muy fuerte. O sea, la Argentina va a ser otra en los próximos años. Daniel habla de porque el litio, pero crecimiento en términos de que el mundo demanda mucho de lo que tenemos. Yo creo que eso lo va a compensar. Sí, de ingreso de dólares. A ver, yo estudié en la década del 90 ciencia política y me quedó en la cabeza el tema de restricción externa, así que nunca, no nos alcanzan los dólares. Va camino a resolverse eso en Argentina. Mi tema no es si va camino a resolverse, se va a resolver con gran parte del esquema de vínculo con el mundo con estos sectores. La pregunta es si se resuelve para 1/3 de los argentinos, que el resto lo miran de afuera, o para todos. Ahí es donde tenemos que encararlo. Claro, y cómo se muestra eso también a la sociedad, sobre todo en este año electoral, cuando por el otro lado hay una oposición que está alertando de que la situación económica que va a dejar el gobierno va a ser peor que en la de 2015. No, eso no es real. O sea, la Argentina tiene un alto nivel de deuda. No es lo mismo endeudarse en dólares que en pesos. Eso es objetivo, eso es evidente que no es lo mismo endeudarse en dólares o en pesos. Lo mejor es no endeudarse. Para no endeudarnos tenemos que ampliar la torta productiva. Pero no es el gobierno anterior dejó básicamente... Primero tomó 100.000 millones de dólares de deuda en total. Después tomó 57.000 millones con el Fondo Monetario, de los cuales solo una parte tomó, porque cuando llegó Alberto Fernández no incorporó el resto. En su momento el gobierno de Macri planteó que no iba a tomar deuda con el fondo, sino que era de manera preventiva, era para blindar por si había algún inconveniente. Terminó incorporando una deuda con un esquema de vencimiento absurdo. También dijeron se cambió en este esquema. Que la situación que habían recibido era pésima y después dijeron que no era tan pésima en las reuniones con los empresarios. Yo creo esto. Objetivamente, y no soy de los que hablan para atrás mucho, el gobierno anterior empeoró la situación económica y macroeconómica del argentino. Eso es evidente, no hay mucho debate para hacer. Y las condiciones sociales empeoraron mucho. Yo soy de los que lo he dicho mucho durante el gobierno anterior. El actual gobierno efectivamente tiene un problema de vencimiento de deuda, pero no es mismo tener deuda en pesos y en dólares. Yo no quisiera tener deuda de ningún tipo, porque eso nos da soberanía y nos da más libertad. Tenemos, porque estamos con dificultades, pero no es lo mismo, no es comparable objetivamente. Nosotros emitimos pesos, no dólares, y eso, tener deuda en dólares o en pesos, es diferente. Más allá tenemos una masa de dólares y de pesos importante que tenemos que atender. Somos un país endeudado, con dificultades, con 40% de pobreza, con informalidad laboral y que va a crecer en los próximos años. ¿Cómo hacemos para no ser un típico país latinoamericano que crece y mantiene todo eso igual? Nuestro gran esquema es crecer con todos adentro. Tenemos una oportunidad, hemos dejado pasar otras oportunidades. La historia argentina es la historia del debate si somos un país extractivista o no. Sí. Bueno, nosotros necesitamos un país que industrialice
al estilo del siglo XXI, no la industrialización del peronismo de los 50, que la industria pesada, que era otra realidad que hoy no existe, pero tenemos que hacer baterías de litio, claramente, porque para tenemos eso litio. se necesita inversión. Se necesita inversión, se necesita sector privado, por eso hay que poner un punto de equilibrio. No todo puede ser Estado, claramente. Necesitamos promover inversiones. Para promover inversiones tenemos que tener también racionalidad a mediano y largo plazo. Yo creo el equilibrio entre el Estado y el mercado. Necesitamos más mercado. No solo Estado, sino más mercado. Pero un esquema de equilibrio. El equilibrio lo pone el Estado y lo pone generando condiciones, por ejemplo, para no una flexibilización laboral, sino condiciones de salarios altos y mejoras. Claro. Y también el Estado, hablamos antes del tema de la ejecución presupuestaria cuando arrancamos. Una simple anécdota, yo seguía la ejecución presupuestaria, volvía loco a todo el mundo que trabajaba conmigo. Estábamos llegando al final con 99,8% de ejecución. Casi el 100. Sí, pero tuvimos una crisis interna y todos gritando, ¿no? A ver cómo hacíamos, qué nos había pasado. Digo, tenemos que todos, así como tiene que mejorar el Estado la gestión y la ejecución presupuestaria en términos generales, necesitamos más mercado. El Argentina no se desarrolla solo en base a Estado, se desarrolla en base a mercado. Perdón, respecto, mencionabas mucho el tema del litio. Ahí, o sea, se ven como algunas contradicciones, lo vimos con el debate de la ley de humedales acá en el Congreso, porque hay una legislación que más bien promueve que sean empresas extranjeras, multinacionales, las que vengan a hacer la explotación del litio a la Argentina, y prácticamente queda muy pocas regalías, incluso a las provincias que reclaman el derecho sobre esos recursos. ¿Cómo ve? O sea, hay que dar un debate también alrededor de esa legislación. Cambiar el código minero, ponele. Absolutamente, absolutamente. Nosotros no podemos ser solo extractivos, tenemos que tener capacidad de control y tenemos que incentivar las inversiones. Capacidad de control es saber qué se saca y sobre eso qué porcentaje se cobra. Y también incentivar inversiones que algunas son argentinas y otras son extranjeras porque tienen un volumen muy grande. Eso es equilibrio, tenemos que ir a un esquema de equilibrio. Tenemos que salir de los títulos fáciles de Estado, mercado, tenemos que ir a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio para mí es tener ley de humedales, es hacer un registro y tener seriedad, es entender que el litio, el petróleo es nacional, más allá de si Vaca Muerta está en este lugar del país, en este territorio, o el litio está en el norte, es nacional. Dice otra cosa ahora. Y tenemos que reordenar, pero es un punto de equilibrio. La política tiene que acordar ese tipo de cosas. Y yo aspiro que la campaña electoral sea sobre estos debates, no sobre si vos haces esto, vos haces lo otro, qué te crees, tirar cualquier verdura, sino sobre estos debates, porque eso va a marcar. Es difícil. Los que hoy tienen chicos en la escuela primaria, sus hijos se van a desarrollar en una Argentina que va a crecer la economía, es evidente que va a crecer. Pero no porque tengamos una gran capacidad, es porque el contexto internacional, tenemos la bendición de tener un conjunto de recursos que el mundo demanda. El punto es que lo hagamos bien, que lo hagamos seriamente. Yo he trabajado para que no queden todos los chicos fuera mirando. Yo trabajé prácticamente en todos los países de América Latina. Por cuestiones laborales estuve prácticamente en todos los países de América Latina. Y siempre sentía esto, que eran países de 1/3 y 2/3. 1/3 adentro, con altos ingresos, con mejora, con condiciones, vinculado al mundo, con 3 idiomas en la escuela, muy globalizados absolutamente, y 2/3 afuera y afuera y afuera, y eso periódicamente generaba conflicto y tensión. Bueno, nosotros que no hemos sido eso como país, tenemos que recuperar, yo diría, la mejor tradición del irigoyenismo, del peronismo, es decir, la mejor tradición de la Argentina de generar procesos de ampliación de derechos, pero de ampliación de actividad productiva. Lo que no podemos ser es solo un país rentista. No solo tenemos que pensar en términos de cómo distribuimos, sino cómo agregamos valor. Si no agregamos valor, vamos a tener deuda en dólares o en pesos y eso va a ser complicado siempre. Gracias, Daniel, por este ratito aquí en la segunda edición de DTV. Nosotros nos vamos rápidamente a una pausa porque tenemos más invitados para la jornada de hoy. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Estamos aquí esta primera edición, por aquí por DTV. Con respecto al tema de la moratoria, tenemos un proyecto que nos parece muy superador y que tiene que ver con la posibilidad que aquel que tenga una X cantidad de años de aporte pueda jubilarse. No existe el impedimento que tenga que cubrir los 30 años, sino que se pueda jubilar en función proporcional a los aportes que tenga. Es un proyecto exactamente para nuestra sociedad, para nuestros jubilados, para nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan para poder tener un alivio económico a la hora de lograr su jubilación, y no tan solo por una jubilación, por también acceder a una obra social como es el caso de PAMI. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí seguimos en la segunda edición de DTV en este periodo de sesiones extraordinarias, y como hay comisiones en estos días, tenemos la posibilidad de tener en nuestros estudios a varios diputados. Le agradecemos al diputado Manuel Aguirre del radicalismo de Corrientes que está aquí, porque siempre lo vemos a través de la pantalla. ¿Cómo anda? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por venir. venir. Gracias por invitarme, porque la verdad que
como siempre digo, ustedes son lo que difunden, lo que pensamos, hacemos y dejamos de hacer. Y cuando dejamos de hacer las cosas que la gente nos da esa representación, son los primeros en criticarnos y está bien que así sea. Porque alguien tiene que ser en forma concreta, en representación de la comunidad, así que ustedes lo hacen en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igual también nos parece importante que pueda estar aquí presente porque a veces en la comunicación por Zoom es más difícil comunicarse o es más escueta la posibilidad de compartir. Igual Aguirre siempre tiene buena conexión, ¿eh? Sí, tiene buena conexión, buenos cuadros atrás. Yo tengo mi estudio bastante grande y en mi estudio tengo 2 lugares. Uno donde es mi oficina principal y tengo un salón grande para reuniones hasta 40 personas porque ese salón lo creamos para que puedan instruir a los abogados que trabajan en el estudio, entonces con profesionales mejor capacitados, con más conocimiento, porque eso nos ayuda mucho. El progreso de la profesión, sea médico, abogado, ingeniero, es el conocimiento. Sí. Cuando más conoce, más favorable, así que a mí me ha ayudado mucho. Bueno, me alegro mucho. Estábamos en el debate sobre el juicio político a la Corte, usted es abogado, así que le vamos a aprovechar para preguntar respecto a esto. Hablábamos con algunos diputados de su interbloque que planteaban que no les parecía oportuno el momento para hacerlo, que si no se tenían los números para concretarlo, tampoco le parecía que se pudiera desarrollar. ¿Qué opinión tiene usted de este proceso que se lleva adelante? ¿Qué mirada tiene sobre el funcionamiento de este proceso? Para mí, la Constitución es la Biblia. Yo no puedo joder a la Biblia, yo no puedo joder a la Constitución. Yo no puedo usar la Constitución por unas cuestiones personales parcializadas. Por eso me duele mucho que se use este instituto para poder hacer la voluntad caprichosa de algunos, y esto realmente a mí me pega muy fuerte. Más allá de, yo no estoy en que tenga o no tenga los argumentos que ellos puedan creer que tienen, pero yo lo que no comparto es que usemos un instituto tan importante como el juicio político, que eso se debe emplear muy concreto, muy preciso, y no tiene que haber duda de ninguna naturaleza para hacerlo. Yo creo que estamos jugando con la democracia, esto hace que debilitemos mucho el sistema y fundamentalmente uno de los poderes como es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no es la cabeza, y esto yo quiero aclarar a ustedes porque ustedes son los que difunden. El Poder Judicial, el problema son fundamentalmente las bases en cuanto a que no tienen los jueces suficientes. Para darle un ejemplo, esta comunidad que es muy grande acá de la provincia de Buenos Aires, que me estoy acordando en este momento, tiene La Matanza, tiene 7 juzgados federales. De esos 7 juzgados federales, escúcheme esto, yo tengo un estudio jurídico, y voy a repetir esto, pero tengo por especialidad, uno hace civil, otro penal, otro hace jubilación y así sucesivamente, distintas materias, comercial. Imagínense que un juez tiene que resolver civil, comercial, tiene que resolver penal, tiene que resolver administrativo, jubilaciones, y no me acuerdo, no es posible. ¿Quién resuelve esto? Los secretarios. Los secretarios son los que le dicen al juez, firma esto porque esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que está pasando. Entonces, nuestro problema principal en el Poder Judicial está en las bases. Ese es nuestro gran problema. Segundo. Pero una pregunta, diputado, eso es no tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, es por falta, o sea, ¿por qué faltan esos jueces? ¿Por qué no están nombrados? Esto hace varios años. Esto va a ser varios años, y algunos conviene que sean de esta manera, porque entonces no tiene el poder suficiente como para actuar. Faltan fiscales, pero no de ahora, hace muchísimos años. En Corrientes tenemos solamente 2 jueces federales y tenemos 1.150.000 habitantes. Y tenemos 3 países de frontera. La mayor crisis que tenemos es en la frontera, con el tema del narcotráfico, con el tema del contrabando. Sí. Es decir, con distintos temas que hoy estamos teniendo en la Argentina. Pero si tenemos tan pocos jueces, y esos jueces tienen que entender todo esto. Hoy precisamente está con un problema penal uno de los jueces que estuvo en el juzgado federal de primera instancia de Corrientes, por causas penales, que aparentemente, y esto no conozco en profundidad el expediente, pero aparentemente fueron los secretarios los que lo llevaron a esa situación. Entonces, estas cosas es lo que hay que trabajar muy fuerte. Y tenemos que usar el instituto del juicio político, pero cuando vemos que es un problema de falta de moral, o existe un ilícito, ya sea dentro o fuera por parte del juez me refiero, claro, o fuera de tribunales, o cuando hay una aplicación normativa que en realidad beneficia a un determinado sector, a una determinada persona o a un determinado sector. Ahora, eso que no afecta, sí.
¿Cómo se da esto que usted plantea diciendo que el oficialismo utiliza este mecanismo de juicio político para hacerse un enseñamiento de cuestiones personales, pero cuando uno ve que los socios políticos de ustedes, la coalición cívica, se suben al caballo de esto para avanzar contra el juez Ricardo Lorenzetti, algo que incluso habían pedido cuando Cambiemos gobernaba y en su momento no se les dio demasiada bolilla, digo, ¿cómo se debate? Digo, ¿genera algún tipo de ruido interno esto hacia dentro de la coalición? Primero, se está usando esto, el juicio político en general, los 12 o 13, 14 expedientes se están usando para ocultar el verdadero problema que tenemos en Argentina nosotros. El verdadero problema es el tema de la justicia que acabo de describir, el tema de la seguridad, que estamos teniendo mucha crisis, el problema económico, el problema de la inflación. Todo esto hace que la gente se distraiga y estén prestando atención como ustedes lo hacen. Entonces, ese es uno de los primeros. Yo digo una pantalla, lo usan, pretenden usar. Y en segundo lugar, ellos quieren establecer sobre qué tema discutir cuando en realidad el problema está en este otro lado, que es lo que tenemos que trabajar. Yo hubiese estado trabajando desde el 1 de enero sin ningún problema en proyectos y en normas si fuese para el progreso de mis hermanos, mis amigos, o mi provincia, o mi país. Amigo, cuando me refiero a toda la sociedad. Entonces yo hubiese estado muy contento. Segundo, o tercero, usted me hablaba de la coalición cívica. Hay un hecho ilícito concreto. No es una discusión acá y nadie discute ese tema, porque ahí en concreto están las pruebas a la vista. Esto lo hizo la doctora Cayó, y la doctora Cayó no lo va a hacer porque se le ocurre. Fue mi profesora, dicho sea de paso, una gran constitucionalista, una profesora excelente, fue mi profesora, muy joven ella, bastante grandecito, y ella era muy joven y realmente es una de las mejores constitucionalistas, por lo menos uno de los mejores para mí, constitucionalista de Argentina, y ella no lo va a hacer porque se le ocurre, ella lo hace porque realmente existe. Y lo de la Corte Suprema en relación a, por ejemplo, la situación de la denuncia que hay por el vaciamiento de la obra social, que es muy gravosa, que está desarrollándose además en la justicia, que es uno de los puntos que, bueno, afecta principalmente al juez Maqueda, ¿no? Que es uno de los administradores que tuvo el Poder Judicial. Yo le estoy diciendo los casos concretos. Ese caso, por ejemplo, ¿le parece que eso no el de la obra corresponde? social, sí, y ahí es un hecho ilícito. Si hay un hecho ilícito, claro, sin ninguna duda, dentro de la Corte o fuera de la Corte, está indicado en las condiciones, no es que yo lo estoy diciendo. Entonces, si hay un hecho ilícito, a mí no me cabe ni duda que hay que sacarlo. Y en términos morales, ¿no le parece que un juez de la Corte, como por ejemplo Rosenkrantz, atienda casos que tengan que ver con clientes de su estudio jurídico? ¿Le parece que hay una incompatibilidad ahí siendo juez de la Corte Suprema? Hay como 40 causas en las que él intervino siendo juez de la Corte, que había ex clientes, digamos, de su estudio cuando él tenía su estudio, cuando no era juez. Eso es un poco ético, por lo menos, ¿no? No correspondería que alguien que tenía un cliente cuando es juez entienda y no se excuse, ¿no? Mire, yo tengo muchos conocidos, no amigos, conocidos, jueces y fiscales. Ajá. En Corrientes acusa al fiscal, ya no acusa a los jueces. Sí. Los jueces dan garantía del proceso. Pero puede ocurrir que pase esto, lo que está diciendo. Claro. Puede ser que haya un cliente, en el caso personal, si yo fuese juez hoy, puede ser que una persona me venga. Pero ahí está ya el criterio propio de él de hacer o no hacer. Claro. Pero creo que no lo impide jurídicamente hacerlo si es necesario. Desde mi punto de vista, Claro, por pero supuesto. como es un juicio político, no es un juicio Pero el juicio ordinario. político es político jurídico, no es juicio político solamente. ¿Y por qué digo juicio político jurídico? Porque se enmarca dentro de un reglamento que está establecido por la propia Cámara, pero además el propio reglamento, que esto mañana vamos a señalar seguramente, dice que supletoriamente se implementa, se consulta el código, ¿no? El Código Procesal Penal, para que de esa manera no pueda haber laguna. Lo que significa que nosotros tenemos que seguramente testigos, porque puede haber testigos aventureros. Puede aparecer cualquiera cuando... Porque ahora también esto quiero aclarar. A ustedes estamos haciendo la formación de la causa. Claro. Nosotros estamos haciendo la acusación. Sí. No. Estamos haciendo la formación. Entonces puede aparecer algún aventurero, alguno que se quieran quedar bien con alguien y quiera venir a testificar cosas falsas. Sabe también que la pena es de 3 a 10 años, si así fuese. Por eso es que nosotros tenemos que hacerle el juramento para que él diga la verdad. Porque el testigo, como en todo proceso penal, debe, y civil también, debe decir lo que realmente él percibió, tiene obligación, vio, o por lo menos tuvo conocimiento de que pasó esa cosa. Diputado, usted decía que esto se hace para distraer a la sociedad, a la gente, de otros problemas que están pasando.
¿A usted la gente le pregunta por este tema? ¿Usted cree No. que...? No, esto está para la estructura, la discusión de la estructura. Pero el ciudadano común, el hombre común, me pregunta sobre el tema de alquileres. Claro, no está en estos A temas. mí me caen. Ustedes saben que Corrientes es un centro universitario Sí, muy importante. grande, muy extenso. Viene gente de toda América Latina, Chile, Brasil, Uruguay, de distintos lugares de América Latina, también de la Argentina. Y es un centro muy importante de estudiantes universitarios que están pagando sumas siderales en cuanto a alquileres, que no pueden cumplir. El tema de UBA, por ejemplo, otro de los temas que realmente preocupa a la gente. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Nosotros tenemos que comenzar de una vez por todas a entender esto. Yo no quiero culpar a nadie, y esto creo que lo dije ya a ustedes también. Nosotros tenemos un sistema muy perverso y corrupto, no de ahora, hace 70 años que venimos con este problema. Y estos problemas son los que nos están afectando. Y estos son los que tenemos que combatir nosotros. Porque muchos se involucran en la política con tal de beneficiar a un determinado grupo de personas o hacer algo por alguien o recibir un beneficio por ese alguien. Esto sí es lo que hay que trabajar y esto es lo que tenemos que combatir. Porque de esta manera nosotros podemos lograr a que la sociedad se fortalezca y fundamentalmente se enriquezca nuestro país. Y con respecto a la moratoria previsional, porque bueno, sabemos que al no, o sea, desde el 31 de diciembre del año pasado afecta a 800.000 personas que no van a poder jubilarse hasta que no haya una nueva moratoria. Si en ese caso están reevaluando desde Juntos por el Cambio, dar la discusión en el recinto para avanzar en una aprobación. Todo lo que sea moratoria tenemos que saber dónde va a salir el dinero. Si yo voy a hacer moratoria para sacarle más a los jubilados o voy a hacer moratoria agregándole impuestos al ciudadano, yo pregunto, ¿de dónde va a sacar? ¿Cómo van a hacer esa moratoria? Porque de algún lado tiene que sacar los recursos, que es lo que siempre hay que hacer. Inclusive, y esto sí también es importante, en todos los proyectos que presentamos, tenemos que saber de dónde sacar el dinero para que se concrete con ese proyecto. Presenté un proyecto por la lucha contra el narcotráfico, una especie de DEA, donde intervienen todos los organismos del Estado de seguridad y también de control, pero ese tiene su origen y señalé en la norma de que de dónde se sacan los recursos y cómo lograr estos recursos. Porque así hay que trabajar. Vos no podés venir a presentar una norma para decir, yo voy a beneficiar a todos los periodistas. Muy bien, te felicito. Ahora pregunto, ¿y el recurso? Igual la titular de ANSES que expuso la semana pasada, le hicieron esa pregunta y explicó que ya estaba previsto, o sea, ya está dentro de la partida para el presupuesto del 2023, la moratoria. Sí. Acuérdense que los presupuestos son ideales que nunca se concretan. Se gastan un 40, 50, 60%, pues no se gasta lo que se dice. En realidad no se gasta lo que se dice. Tampoco tiene los recursos para tienen que salir a conseguir. Y eso el encargado es el ministro. El ministro de Economía fundamentalmente. Y yo no veo que la Argentina hoy tenga a alguien que venga y diga yo quiero invertir en la Argentina. Mientras que no salimos de este sistema perverso que yo digo, que realmente está causando mucho daño a todos, y todos de una u otra manera creo que tenemos cierta responsabilidad. Uno porque nos callamos, no hacemos la denuncia, y otro porque dejamos... Bueno, pasa que a veces hacemos la denuncia y termina siendo a saco roto porque la justicia tampoco actúa muy rápidamente, no van a ¿no? actuar rápidamente porque nos pasa lo que estoy diciendo en materia judicial. Sí, bueno, Nosotros pero vemos también en algunos... En materia judicial nosotros estamos muy pobres, pero no por pobre me refiero en cuanto a los elementos que son los hombres. Sí, pero los jueces ganan un montón en relación a lo que gana un trabajador duda, común. Pero eso no le permita que puedan trabajar más o menos. Ellos lo que ocurre es que tienen realmente... Están saturados de trabajo. Yo se lo puedo garantizar que están saturados. Conozco a los jueces. En Corrientes conozco a los jueces y sé quiénes son cada uno de ellos, porque algunos inclusive fueron profesores de la facultad cuando yo era estudiante. Así que lo conozco. Pero y esta moratoria, como preguntaba mi compañera Jessica, tiene una particularidad, este plan de pago previsional que también prevé justamente a aquellas personas que están a 10 años de jubilarse que puedan incorporar más recursos al Estado, al ANSES principalmente, bueno, antes de jubilarse pudiendo garantizarse el 100% de los aportes, porque hay muchas situaciones en Argentina donde los trabajadores no tenemos los aportes correspondientes porque o la patronal no la ha hecho, o porque hemos trabajado mucho tiempo sin registración. ¿Eso no le parece que puede aportar a los ingresos en ese mismo sentido? Del mismo lugar. Están sacando del mismo lugar porque ellos se van a jubilar y desde la jubilación seguramente lo van a sacar una parte para poder cubrir esos 10 años. Pero ese es entonces están sacando el resto, del mismo lugar, antes de jubilarse, justamente una década antes de llegar a la jubilación, poder aportar
una contribución mayor a la que se hace. Es una por forma el también de, eso sí es una forma de que se pueda, digamos, operar financiar ese sistema, que pueda funcionar ese sistema. Es una forma porque, lógicamente, si yo en forma particular vendiera mi auto, vendiera una casa, vendiera lo que vendiera y aporto para que... Entonces sí es otra cosa. Pero ahora yo no sé si eso va a ocurrir, va a pasar. Todo es hipótesis, todo es creencia. Es un proyecto. Y es un proyecto. Todos creen que de esa manera pueden salir, en realidad no es así. Quería preguntarle también a Aguirre por lo que tiene que ver con el proyecto de ley agrobioindustrial. Muchos diputados comentan que van a sus provincias y vuelven con el reclamo puntual de distintos productores agropecuarios que esperan por esta ley. Sabemos que Corrientes es una de ellas, donde hay productores que incluso también trabajaron en la redacción de esta ley. ¿Se lo solicitan a ustedes? ¿Le piden por qué no sale esa ley? No solamente esa ley, nosotros hemos sufrido muchísimo con el tema de los incendios, el 12% de población que hemos tenido, perdón, de territorio que hemos tenido incendios, más lo que estamos teniendo ahora. La gente me pregunta si cuándo van a lograr a que se lo use de los impuestos nacionales, porque es lo que pedimos nosotros. Y la norma está acá durmiendo Bueno, pero un Entonces, compañero de su partido es el presidente de la comisión cabecera. ¿Cree que va a convocar en esto de periodo extraordinario? Y seguramente convocará, depende de las comisiones, eso resuelven las comisiones en ¿Y por qué no lo hizo hasta ahora? Supongo que debe ser que no están teniendo reuniones, pero no sigo el caso concreto, Claro. porque no estoy en esa comisión. Claro. Pero le parece que es importante que se apruebe. ¿Usted la acompañaría? Por supuesto que sí, sin ninguna duda. En la medida en que sea para el progreso de nuestros empresarios, y que va a repercutir a su vez en la gente, porque acá lo que tenemos que cuidar son los pequeños y medianos empresarios. Yo no estoy en contra de los grandes, tampoco pero ellos se pueden de una u otra manera solucionar sus problemas. En el caso de los pequeños y medianos, eso sí están sufriendo mucho, lo que tienen 30, 40, 50 obreros, porque cuesta mucho mantener. Ellos pagan prácticamente el 50 más del sueldo para pagar impuestos, para que después, impuestos digo yo en general, no impuestos, un montón de las cargas sociales. Cargas sociales, un montón de rubros, para que puedan cubrir, y a veces no se puede, porque no tienen los recursos suficientes. Diputado, volviendo al tema de mañana, ustedes van a plantear, dijo, la cuestión reglamentaria. Quería preguntarle en cuanto al informe de admisibilidad de las denuncias. ¿Se pueden votar dos informes por separado? Digo esto teniendo en cuenta que los argumentos de la coalición cívica no los comparten con los otros proyectos que hay. ¿O se vota un solo informe o en eso todavía no se está trabajando sobre eso? Y pido perdón a ustedes porque tampoco quiero adelantar cosas que no conozco. Se está trabajando, en este momento se está trabajando. Yo llegué recién hace un rato de Corrientes, pero están trabajando sobre ese tema. Seguramente será un capítulo aparte dentro del mismo texto, seguramente que será así, porque ahí hay muy concreto el delito en consecuencia. Y además se está investigando, no estoy diciendo yo. Se está investigando ese hecho como delito y eso sí cabe el juicio político, a mí no me cabe duda. ¿Cómo ve la discusión respecto al Consejo de la Magistratura, que es otro de los temas que hacen falta avanzar en esta Cámara desde por lo menos el 2016? Hay proyectos para modificar el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahora hay una media sanción del Senado, pero es otro de los lugares donde oficialismo y Juntos por el Cambio, esta principal oposición, no logran ponerse de acuerdo. ¿Cómo cree que puede darse una discusión sobre eso? En realidad hubo una picardía, porque lo que hicieron el kirchnerismo realmente fue una picardía, porque no puede crear un bloque para que puedan designar un representante de ese bloque que a su vez de ellos nomás. Esto fue lo que llevó a la crisis y es lo que tenemos los problemas. La designación de Doñate, dice usted. Ese fue el problema que llevó. Es una picardía, eso no se hace. Además, en una institución seria, en un país serio, eso no se hace jamás. Y si así fuese, las personas estas tendrían que tener juicio político si fuesen políticos, como en el caso de la vicepresidenta, porque ella fue la responsable de todo esto, y no sé si no entraría inclusive en algunos delitos, pero de todos modos, yo ¿Por creo qué que, considera que habría digo que yo hacer? por su conducta, porque yo creo que no es correcto lo que ha hecho, simplemente para tratar de tergiversar la voluntad de la gente, porque no quisieron ellos aceptar cómo estaban, cómo venían. Considera que los interbloques sí pueden tener una constitución de bloques, entonces eso los habilita a tener del mismo interbloque dos representantes. Porque nosotros estamos identificados como bloque, no es que nosotros aparecimos de un día para otro. Pero están todos en la misma lista, llegaron todos por la misma lista, en definitiva. Nosotros estamos en el mismo bloque todos, pero no de ahora hace rato.
Lo contrario fue lo que pasó con este senador que quiso ir al Senado, ¿cómo se llama? Al Consejo de la Magistratura, formando un bloque, que fue el que generó el problema. Bueno, y pretendiendo sacar a lo que correspondía. Ese problema era para el periodo del Consejo de la Magistratura 2018-2022. Estamos en 2023. Sí. Digo, ya podemos decir que caducó. Sí. Esa modificación de un bloque para hacer un interbloque. Digo, ahora sí, ya hay 2 bloques marcados con sus jefes en cada uno y con un jefe de interbloque. Sí. ¿No sería válido en este contexto? Mira, habría que analizar eso. Habría que analizar lo que usted está diciendo porque no tengo datos en cuanto al plazo de duración de cuánto tiempo usted dice, porque puede ser que ahora o en junio, no sé cuál es el plazo que vence estos 4 años y a partir de ahí seguramente se analizará eso. No creo que haya un impedimento, si así fuese, ¿no? Como usted lo está describiendo. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la segunda edición de a usted, DTV. gracias del corazón, muchísimas gracias. Lo vemos mañana en la comisión. Mañana estamos en la comisión. Espectacular. Nosotros nos vamos a repasar lo que decía más temprano la diputada Susana Landricini, también en relación al proceso de juicio político contra los 4 integrantes de la Corte Suprema. Las reuniones de la Comisión del Juicio Político, donde se han recibido las denuncias oficialmente y el pedido de reunión de esta comisión y tratamiento de estos casos por parte del presidente de la República, es totalmente constitucional. Tenemos todo el derecho, dadas las denuncias que existen, sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial, sobre la intervención en el Consejo de la Magistratura por parte de la Presidencia de la Suprema Corte, en la persona de Horacio Rosati, las causas que están involucradas en el 2x1 y en causas del atraso en el tratamiento de los juicios de lesa humanidad, son motivaciones que permiten y obligan a los diputados y diputadas nacionales, senadores y senadoras nacionales, a cumplir con el derecho y la atribución que otorga la Constitución de evaluar el comportamiento y el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. De manera que no es ningún escándalo, no es ningún circo, no es ninguna afrenta, se cumple con lo que las atribuciones constitucionales mandan. Veremos el resultado de todo esto, seguimos muy de cerca las reuniones de la comisión que continúan en el día de mañana. La semana pasada se expusieron los fundamentos de cada una de las denuncias, se presentó la documentación probatoria de cada una de ellas, seguirán los debates, se llamará a los involucrados a hacer sus declaraciones, sus defensas, lo cual es totalmente legal también, y esperamos que esto es parte del normal funcionamiento de las instituciones en Argentina. Somos una república, los poderes son independientes, pedimos que la Suprema Corte no se no se transforme en un poder legislativo que quiera decir cuál es la coparticipación que hay que modificar en la ley de presupuesto aprobada en el 2023. Que se ocupen de la cantidad acumulada de expedientes que esperan una resolución y un fallo razonable que espera toda la sociedad de tantas causas que están depositadas en los anaqueles del Poder Judicial. Bueno, estamos aquí repasando lo que sucederá mañana, anticipando un poco esta comisión de juicio político, pero es tiempo justamente de profundizar con nuestra doctora en leyes, la compañera Luciana Fernández, que nos va a dar este informe sobre justamente el Consejo de Magistratura, el juicio político que se está llevando adelante, cuáles son las pautas que se llevan para dar este proceso de juicio político. De esta manera la presentamos y le damos la bienvenida. Aman, compañeros, bueno, muy buena jornada. Me quedé sorpresa sí. por la presentación. Claro, pero es que a veces por ahí se confunde con lo de conocer tus derechos, exacto, pero esta vez específicamente vamos a hablar ya de una cuestión reglamentaria, más de lo que establece el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, de cómo se debe proceder respecto al juicio político. No tiene que ver tanto quizá con los derechos de los ciudadanos, sino más con una cuestión constitucional, una cuestión parlamentaria de este contexto que se está dando del juicio político. Como bien lo decías, mañana jueves se reúne por tercera vez esta comisión donde se va a tratar el tema de la admisibilidad y todo lo que va a ir sucediendo de aquí en adelante, porque recordemos que es un tema que va a durar un tratamiento de por lo menos un par de meses de aquí en adelante, así que seguramente que vamos a estar constantemente recordando cómo es el funcionamiento del juicio político dentro de la Cámara, qué dice la Constitución Nacional, y si te parece vamos a verlo en unas placas, vamos a ir explicándolo, ¿no? Dice que
El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución Nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del Gabinete Nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juicio público está a cargo del Congreso de la Nación. Como vemos entonces, quien fija las pautas respecto a lo que es el juicio político y define los sujetos que pueden estar bajo la investigación de este juicio político es la Constitución Nacional. ¿De dónde surge esto? Surge de todo mecanismo republicano y democrático de la división de poderes, porque así es como funciona en una democracia, una república, donde son los distintos... se apagó la luz de pronto. Sí, se apagó la luz de repente. Ahí estamos. Pero acá estamos, sí, acá hemos vuelto. Bueno, es justamente el sistema republicano, ¿no?, el que tiene que determinar lo que es la cuestión de controlarse el control de los poderes entre sí. ¿Qué hace específicamente el juicio político? ¿Cuál es la función específica? Ni más ni menos que remover del cargo a uno de estos funcionarios, que bien lo establece la Constitución Nacional, y posiblemente, porque por eso la ley lo que dice es o inhabilitarlo del ejercicio de los posibles cargos públicos de allí en adelante. Pero nada tiene que ver con la responsabilidad penal. Una vez que se le quitan los fueros a estos funcionarios establecidos por la Constitución Nacional, ya va a depender de los tribunales ordinarios, de los tribunales penales, el tema de la responsabilidad penal. Claro, ¿sí? Porque no se puede, en todo caso, se tiene que resguardar justamente de presiones, tanto a estos funcionarios de la Corte Suprema como a los máximos referentes de la elección democrática, ¿no? Como son el presidente, quien ocupe la vicepresidencia y los ministros, porque, bueno, en un proceso sobre todo donde las instituciones tienen que ir controlándose, hay que garantizar que no haya una situación de apriete, en definitiva, ¿no? De tener que ser presionados por otros sectores, por sectores de poder que los puedan vulnerar en su capacidad de desarrollar sus tareas, ¿no? Porque sobre todo son funcionarios que duran un tiempo en su cargo, menos los miembros de la Corte que son un poco más. Los miembros de la Corte, en realidad todos los jueces en general son irremovibles en sus cargos, salvo por mal desempeño. Exacto. Pero en realidad no es como son puestos que no se eligen popularmente por el pueblo, como puede ser el cargo de los diputados, los senadores, del presidente, el gobernador, que son cargos políticos. Y que tienen un plazo que se renueva permanentemente por la elección popular. Exactamente, y que tienen un plazo de una doble reelección. Ya después 3 ya no se podría, el caso del presidente, el vicepresidente, los gobernadores. El cambio de los jueces es distinto, porque al no ser electos por la elección del pueblo, ¿no?, por la elección popular, duran lo que dure su mandato, ¿sí? Hasta el día de su muerte, o por el mal desempeño de sus funciones, como es lo que se está cuestionando aquí en el juicio político, porque justamente tenemos 14 pedidos de juicio político contra los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, una vez que se realice la investigación y que se pruebe, se va a determinar si corresponde o no sacarle los fueros, y subsidiariamente sea la justicia penal u ordinaria la que los investigue si le cabe o no una responsabilidad penal y eventualmente una pena. Porque a veces cuando hablamos de juicio, como no estamos acostumbrados a hablar de juicio político en la Argentina, porque la última vez fue hace más de 20 años atrás, a veces uno dice juicio, bueno, es la Cámara la que los va a juzgar y los va a mandar presos. La respuesta es que no. Una cosa es un juicio en un ambiente parlamentario y otra cosa es un juicio en un ambiente judicial. Claro. La única autoridad competente para imponer una costa, una multa, una inhabilitación, una cadena, una reclusión o una prisión es el Poder Judicial. Exacto. El Poder Legislativo simplemente lo que hace, los destituye, los quita los fueros, siempre y cuando se acredite el mal desempeño. Lo saca del cargo, digamos. En definitiva, es una forma de castigo social de una manera a través de las instituciones democráticas, como es justamente el Parlamento, que representa principalmente a la sociedad, al pueblo, ¿no? Exactamente. Y bueno, seguimos con un poquito más de información, a ver qué dice el reglamento de la Cámara. Dice que en la comisión se decide qué denuncias son admisibles. Esta es la etapa en la cual vamos a entrar mañana, el día jueves, donde se va a tratar el tema de la admisibilidad de las denuncias, algo que suele pasar también en el tema penal, ¿no? Sí, vamos a repasar, si te parece, lo que decía Fernando Carvajal, diputado de la coalición cívica, del radicalismo de la provincia de Formosa, justamente sobre el juicio político, y después seguimos, ¿te parece?, detallando más sobre este proceso.
Yo no soy de los que creo de que nunca puede revisarse y mirar el contenido de la sentencia, porque de hecho existe el delito de prevaricato, que es un modo de cometer delito a través de una sentencia. El juez se pronuncia a través de la sentencia, por lo cual es posible que esto sea eventualmente motivo de un mal desempeño. Yo doy como ejemplo concreto lo que pasó en la provincia de Formosa, donde la Justicia Federal de Capital Federal le mandó el expediente donde estaba imputado Gildo Infran diciendo es competente la Justicia Federal de Formosa, y la jueza federal de Formosa, en acuerdo espurio con el fiscal, dijeron esto es competencia de la provincia, se lo mandaron a la provincia y en 24 horas Gildo Infran fue sobreseído por sus jueces adictos. Entonces, en ese caso, a través de una resolución judicial se cometió un delito. Ahora, esto es muy distinto a lo que está pasando en el caso de la Comisión de Juicio Político, que el Estado Nacional perdió los juicios porque no se le hizo lugar, y esto considera que los criterios jurídicos aplicados son el motivo del juicio político. Entonces, la verdad es que si todos los que pierden los juicios van a ir a reclamar y van a pedir el juicio político, todos los jueces van a estar sometidos a juicio político. Por lo cual, la línea de argumentaciones, los motivos además que expone el gobierno, no son de que se cometieron delitos, son diferencias de criterios jurídicos. Y por supuesto que siempre que un juez interviene es porque hay por lo menos dos opiniones jurídicas. Y esa es la tarea de los jueces, por lo cual, por ese motivo, por un criterio jurídico, los jueces no pueden ser sometidos ni a juicio político ni a ningún otro tipo de juicios. Ahora, esto es muy distinto al caso de la acusación que ha formulado la coalición cívica. Porque en el caso de la acusación de la coalición cívica contra el juez Lorenzetti, ahí no se les reprochan actos cometidos en ejercicio de facultades jurisdiccionales o criterios jurídicos. Hay otra batería de hechos. Entonces, yo en lo personal creo que esa acusación puntualmente hay que mirarla y analizarla de otra manera. Lo cierto es que esta Corte, que es muy criticable, yo tengo muchas cosas para criticarla a la Corte, pero esta Corte refundó el federalismo y le dio a las provincias, le devolvió el 15% que se le había retraído de la masa coparticipable a través del ANSES. Eso lo hizo esta Corte y fue durante el gobierno de Cambiemos que esos fondos volvieron a las provincias, y eso es lo que hace que hoy las provincias sean supervitarias. El fallo de la Corte, ese fallo por el cual se revoca la decisión, la conformación del Consejo, tiene dos aspectos jurídicos diferenciados. Uno que no lo podemos cuestionar, y es la facultad de declarar inconstitucional la ley de creación del Consejo de la Magistratura. Esto ya se sabía, esto fue planteado. Si vamos a las discusiones parlamentarias, cuando se dio esta discusión ya se dijo, esta ley es inconstitucional. Entonces, en todo caso, yo ahí si le tengo que criticar algo a la Corte, es la demora que se tomó y que después de tantos años diga, no, hay gravedad institucional y ahora lo saco. Ahora, el contenido del fallo en este sentido es incuestionable, y más aún es incuestionable de que la Corte tiene facultades para declarar inconstitucional una ley. Para eso existe la Corte Suprema de Ahora, Justicia. ¿reflotar una ley vieja? El segundo aspecto es reflotar la ley vieja. Esto sí es algo relativamente novedoso en términos jurídicos. Ahora, lo que salvaguarda esta decisión de la Corte es que si el sistema político y este Congreso quiere solucionar, lo solucionamos en 2 minutos, aprobando una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Porque la Corte lo que dijo fue, miren, esto es inconstitucional, dicten una nueva ley. Ahora, como parece conocer el funcionamiento del sistema político, dice, hasta tanto esto suceda, adoptemos este mecanismo de transición. Ahora, ¿por qué la política, por qué los diputados, por qué el gobierno no logra consenso para aprobar una ley nueva del Consejo de la Magistratura? Por lo que decía cuando me senté hace unos minutos acá, porque el gobierno no quiere negociar. Escuchábamos ahí al diputado de la provincia de Formosa, del radicalismo
Fernando Carvajal, que además ha sido juez de esa provincia, así que también participa profundamente de este debate. Desata muchas discusiones porque, bueno, es un juicio político, ¿no, Lu? Exactamente. Vamos a continuar un poco repasando lo que dicen las placas respecto al juicio político. Y decíamos lo siguiente, que en la comisión se decide qué denuncias son admisibles. Esto es lo que va a pasar mañana, día jueves. Entramos a la etapa de la admisibilidad de las denuncias. Recordemos que en la etapa ordinaria o en la etapa penal también lo que sucede es que siempre se hace una evaluación de acuerdo a qué denuncias son admisibles y son procedentes o no, de acuerdo a la gravedad del delito. Exacto. Y a la carga probatoria que tenga eso. A veces si no se desestima o se archiva o se dicta el sobreseimiento. Es un proceso que también se utiliza en el fuero de la justicia, ¿no? El tema de la admisibilidad de las denuncias. Entonces dice, se va a decidir cuáles son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, es decir, que se dan las características, los factores, los complementos para proceder dentro de lo que es el juicio político, esa comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado. Acá un poco lo estuvimos adelantando también el otro día. ¿Qué pasa si algún testigo se niega o se negase a declarar? Si es la Cámara la que puede hacerlo comparecer a través de la fuerza pública o tendría que pedir subsidio, claro, no subsidio, sino ayuda, auxilio, sino auxilio, el apoyo de la justicia para que declaren, que sea la policía la que la traiga a declarar, porque recordemos que declarar como testigos es un deber que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en una república, que vivimos en una democracia. No podemos negarnos ni tampoco podemos mentir. Exacto. Tenemos el deber de decir verdad. Es una carga que tienen los testigos, porque de no decir la verdad pueden incurrir en el delito de falso testimonio, que tiene una pena en el Código Penal. ¿Sí? Exacto. Lo que no se puede hacer es declarar contra uno mismo, ¿no? Exacto. Eso no se puede, está también resguardado. Podés decir otra cosa, podés mentir en ese caso. Exactamente. Ese es un tema también que pasa mucho con el tema del imputado. Por eso el imputado, a diferencia de un testigo, el imputado se puede negar a declarar. Exacto. Es un derecho que tiene, que también acá en el ámbito parlamentario, de citar a los supuestos imputados, ¿no?, que son acusados en realidad en este contexto, que son los 4 miembros de la Corte. Ellos se pueden negar a venir y no necesariamente se los tiene que hacer comparecer por la fuerza pública, pero distinto es el caso de los testigos, que es una carga que tienen que cumplir. Y dice que concluida la investigación, la comisión debe emitir un dictamen que estamos acostumbrados a hablar aquí cuando trabaja una comisión. Sí. El dictamen es lo que habilita para que ese tema pase efectivamente al recinto y sea debatido dentro de la Cámara de Diputados y eventualmente dentro de la Cámara de Senadores, con la mitad más uno de los miembros presentes para que se desestime o se inicie juicio político en la Cámara de Diputados. Y tenemos en esta última placa tenemos los últimos antecedentes en la República Argentina de juicio político. Como sabemos, no estamos acostumbrados a hablar de juicio político. Sí, quizá por ahí de una manera mediática se da a conocer de que hay ciertos funcionarios, ciertos diputados que piden juicio político hacia algún funcionario en específico. De hecho, en los últimos 5 años hubieron 45 pedidos de juicio político, pero no todos prosperan porque hay que, como decíamos, hay que evaluar la admisibilidad o no de la procedencia de un pedido de estas características. Pero efectivamente, desde el año 2003 y 2005 fueron los últimos 2 antecedentes que tenemos aquí en la República Argentina sobre la destitución a través de juicio político. Y el primer caso fue el de Moline O'Connor, que fue destituido en diciembre del 2003. La Cámara de Diputados lo había acusado por 9 cargos y el Senado alcanzó la mayoría necesaria de 2/3 de los presentes en 2 de esas 9 acusaciones. No alcanzó esa mayoría, sin embargo, para dictar la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Vieron que hoy cuando hablábamos yo les decía que el juicio político lo que puede hacer es sacarlo del cargo o inhabilitarlo. Exacto. No necesariamente que a vos te quiten del cargo te puede inhabilitar para ejercer cargos públicos. Es como una pena, digamos, accesoria a la principal. La principal es la destitución. La accesoria vendría a ser la inhabilitación o no a ejercer otros cargos públicos. Y Antonio Moline O'Connor fue un abogado y ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, cargo
del que fue destituido por la Cámara de Senadores en 2003 por el mal desempeño en su cargo. Y creo que en la última tenemos el tema de Bogiano. Sí, el último caso se dio en 2005. En septiembre de ese año, el Senado destituyó a Bogiano. En este caso, se alcanzó la mayoría en 6 de las 14 acusaciones y además se resolvió la inhabilitación por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos. Recordemos que la inhabilitación puede ser por un límite de tiempo o indeterminado. Claro. Entonces, acá, en este caso, se resolvió. Se le aplicaron las dos cosas. Las dos cosas, exactamente. Como decíamos, una es la principal y la otra es accesoria. No necesariamente se tienen que dar las dos, se puede dar uno, se pueden dar en conjunto también. Dice que el 11 de junio del año 1991 el presidente Carlos Saúl Menem lo nombró miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que presidió desde el 23 de abril de 1993 y fue destituido mediante juicio político el 28 de septiembre del año 2005. Entonces, como vemos, los últimos dos antecedentes que tenemos de destitución de funcionarios, de jueces de la Corte Suprema en nuestra República Argentina. Sí, jueces de la Corte Automática. Sí, la mayoría automática se conocía de Menem, que eran 9 miembros en esa época, se los enjuició a todos, pero no llegaron al proceso todos los miembros de la Corte porque fueron renunciando. Sí, ¿no? renunciaron 3, entre ellos Nazareno, ¿no? Sí, que era el presidente de la Corte de aquel entonces, del último periodo. Sí, el ejemplo que pone, el Frente de Todos, ¿no? Sobre la mesa. Claro, que es el antecedente. Lo que hizo Néstor Kirchner. Del tiempo también que llevó es el antecedente, ¿no? De decir, hoy no tenemos la mayoría construida, pero se puede trabajar para eso, no hay apuro, es un trámite muy importante, donde el oficialismo excesivamente trata de ser prolijo en el desarrollo de los debates en la comisión. Y vamos a ver qué sucede, pero citando esos casos que nos traía Lu, el oficialismo se toma la calma, por lo menos, para encontrar los números. Claro, y además es una forma de contraargumentar en definitiva la posición de sectores de Juntos por el Cambio, que dicen, no se tienen hoy los números, porque se va a iniciar con esto. Un poco la explicación que nos dabas, Luciana, tiene que ver con el Instituto de Juicio Político y la responsabilidad que implica de uno de los poderes investigue a otro de los poderes, ¿no? En esta división que establece la Constitución. Exactamente, haciendo referencia a lo que es una república, ¿no? Donde son los propios poderes, los 3 poderes que se tienen que controlar entre sí, que es el mecanismo legal, constitucional y de control que existe en nuestro tipo de gobierno. Muchas gracias por este rato aquí en esta segunda edición. Nos vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a repasar ahora sí lo que decía el diputado Marcelo Casareto. Ayer también, cuando terminó la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vino aquí al piso de TV y nos comentó en profundidad este dictamen que se alcanzó del monotributo para el sector de exportación de economía del conocimiento. Nosotros tenemos 46 comisiones. Todas las comisiones pueden trabajar. La de comercio trabajó hoy, la de presupuesto trabajó hoy, pasado mañana la de juicio político, hay convocatorias a comisiones. Vos podés ir a una reunión de comisión y votar a favor un proyecto, votar en contra del otro, podés pedir cambios en aquel. O sea, el juicio político va a tener un carril de varios meses. O sea, el otro día con ustedes repasamos. El juicio político del 2003 se presenta en junio del 2003. Uno de los juicios se concretó en diciembre del 2003, que fue el juicio de Molineux O'Connor, y el otro en septiembre del 2005. O sea que duró uno 6-7 meses, el otro duró 2 años y 3 meses. El juicio político tiene un trámite largo. Entonces vos no podés dejar de trabajar mientras esté el juicio político, porque va a demorar muchos meses. Capaz que va a trascender el final de este mandato, en el cual por lo menos la mitad de los diputados vencemos en nuestra representación parlamentaria. En el medio tenemos que trabajar. Forma parte de una inconsistencia y creo que una gran irresponsabilidad. Ustedes que conocen el trámite parlamentario, muchas veces, muchos bloques han decidido que el quórum lo conforme otro. Bueno, puede ser una vez, 2 veces. Ahora, vos pasaste todo diciembre, todo enero, empieza febrero y seguís con lo mismo. Entonces, que directamente muchos no van a venir más. O no vamos a sacar una sola ley más en el Congreso de acá en adelante. Me parece una gran irresponsabilidad si eso ocurre de esa manera. Así que yo confío en que nuestro bloque pueda tener las negociaciones con los bloques de las oposiciones, tal vez los bloques del medio o provinciales, para hacer una convocatoria en breve. O sea, tenemos un tema, por ejemplo, el plan de pagos previsional, del cual dependen 800.000 argentinos y argentinas, de los cuales 17.000 son de mi provincia. Claro. Así que eso lo tenemos que tratar.
sea, no podemos decir, no, mientras está el juicio político, esto se va a prorrogar in eternum para no tratarse. Bueno, tuvimos una larga entrevista con el diputado Casareto, es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hablamos del monotributo tecnológico, pero también dio su opinión sobre el juicio político a los miembros de la Corte que estamos analizando en este momento. Es uno de los autores, uno de los firmantes, digamos, del proyecto que encabeza Eduardo Valdés y que también defendió junto con Mara Brauer la semana pasada con las acusaciones contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia y que recogen o habilitan o incorporan aquí a la Cámara de Diputados la denuncia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que fue respaldada por una docena de gobernadores. Pero otra de las causas que está dentro de este proceso de investigación tiene que ver con la obra social del personal que trabaja en el Poder Judicial de la Nación, que impulsan Pablo Carro y la diputada María Rosa Martínez del oficialismo, pero es una de las causas también que está dentro de la denuncia de la coalición cívica. Jessy, vos hiciste una serie de placas para poder sintetizar un poco de qué se trata esta denuncia. Frente de Todos incorporan la denuncia a los integrantes de la Corte Suprema por malos manejos en la obra social del Poder Judicial, pero en el caso del diputado Carro y la diputada Martínez hacen uno específicamente sobre eso y que va apuntado a los 4 magistrados. Sí. Igualmente, aunque ponen distintas responsabilidades, pero va apuntado a los 4. Bueno, la comisión ya veníamos intercambiando, son 14 proyectos y los que se presentaron para pedir el juicio político. Este es uno de ellos y ya la semana pasada las autoridades de la comisión explicaron que son 60 hechos de los cuales está intentando acusar o por lo cual piden que se abra un sumario. O sea, son 60 hechos que están resumidos en estos 14 proyectos. Decíamos, en este caso en particular, el juicio político se pide a los 4 miembros y es por incumplir con sus funciones con respecto al control, fiscalización y nombramiento en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Ahora vamos a ver un poco los fundamentos y los hechos que relatan, porque además hay causas que están en curso, claro, digamos, por estos malos manejos. Un poco para atrás, que explican en el proyecto que la obra social es particular porque está exceptuada del cumplimiento de la ley de obras sociales que rige para todos y no cuenta con ninguna legislación que le dé un marco regulatorio. Entonces, la obra social del Poder Judicial se termina manejando por las propias decisiones y acordadas de la Corte y por el estatuto que tiene la obra social. Justamente por eso, en abril del 2008, lo que cuentan los diputados es que la Corte modificó el estatuto de la obra social en un contexto donde hubo un gran cuestionamiento de la administración del organismo porque había distintas denuncias, muchas quejas de los trabajadores y las trabajadoras. Esto de que no sea parte de la ley de la obra social que rige para todos da muchos problemas administrativos. Claro, también no pueden ir a reclamar a la Superintendencia de Salud, por ejemplo. Exactamente. No tienen dónde tramitar cuando, no sé, te tenés que hacer una intervención odontológica y no te la cubre, no hay mala praxis o hay alguna situación de no hay resarcimiento de alguna intervención de complejidad. Bueno, no tenés dónde quejarte, ¿no? Tenés que ir al juez de la Corte que te atiendan. Claro, ahí en abril de 2008 es importante esa fecha porque si bien estos son los planteos que hacen María Rosa Martínez y Pablo Carro del oficialismo, en 2008 quien era presidente de la Corte era Ricardo Lorenzetti, y Pablo Oliveto, la diputada de la coalición cívica, lo menciona también como causal el tema de la obra social. Sí, y de los 4 miembros que hoy están en la Corte Suprema, 2 estaban de aquel momento. Uno es Carlos Maqueda, y el otro es Lorenzetti. Había otros jueces en aquel momento, pero que ya no están dentro de la Corte Suprema. Entonces lo que hacen es situarse en aquel momento que hubo esta modificación y que generó luego muchos perjuicios de ahí en adelante, digamos. Claro, y que tengamos en cuenta que esto afecta a los trabajadores y las trabajadoras del Poder personas Judicial. Más o menos. Claro, que tienen muchos problemas para acceder a prestaciones que deberían tener cubiertas. Y además también tener en cuenta que son tipos de trabajo donde vos no podés optar por otra obra social. Tenés que pedirte una prepaga. Igualmente en tu descuento del sueldo, digamos, los recursos que uno aporta como trabajador registrado van a esta obra social. O sea, es plata que aportan los propios trabajadores y tienen acceso a esa prestación de salud
y no tienen, y son cautivos, digamos, no pueden optar e irse a otro lugar y que le trasladen los aportes. Para eso tiene que ser toda una tramitación y no siempre te contemplan todos los aportes para irte a una prepaga, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, como decía Meli, es muy importante la fecha del 2008 porque justamente hay una acordada que firman los jueces de la Corte Suprema que tiene que ver con el manejo de la obra social, ¿no? O sea, decíamos, se maneja por el Estatuto de la Obra Social, en este caso, en el Poder Judicial. Y en esa acordada de mayo del 2008, los jueces definen que esta obra social es un organismo que tiene autonomía de gestión, que tiene individualidad administrativa y financiera, pero a la vez establecieron que funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia, la que podrá designar un ministro integrante del tribunal para dichas funciones. O sea, hasta el 2008 se administraba de una manera por fuera de la ley de entidades de la ley de las obras sociales, pero a partir del 2008 se lleva directamente a la administración de uno de los miembros de la Corte, digamos. Claro, dicen, los integrantes de la Corte somos los que tenemos que controlar, fiscalizar, designar autoridades, etcétera. Y esto está establecido en esta acordada del 2008. Y fue firmada, bueno, vos recordabas, está Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Zaffaroni, Carmen Argibay y Carlos Fait. Así que ellos fueron los jueces que en su momento firmaron esta acordada que le daba esas atribuciones a los jueces sobre la obra social. A Raúl Zaffaroni lo espera la oposición, ya lo anticipó. Sí. ¿Cómo? Que a Raúl Zaffaroni lo espera la oposición con varias preguntas, ya lo anticipó. Va a ser uno de los testigos seguro que van a hacer convocar. Así es. Bueno, el proyecto lo que plantea es que la Corte se reservó para sí atribuciones y funciones que hacen imposible escindir a sus integrantes de la responsabilidad por el control sobre la administración y la gestión de la obra social del Poder Judicial. Y el proyecto se focaliza específicamente entre el 2008 y el 2021 y ahora vamos a ver por qué en la siguiente placa, que tiene que ver un poco con esto que decías, Aman, de que ya hay algunas causas y denuncias, auditorías de la propia Corte que se fueron haciendo. Bueno, tienen una causa judicial abierta desde el 2021 que investiga la posible comisión de delitos encuadrados en los artículos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y también el artículo que hace referencia a malversación de caudales públicos a partir de la denuncia por uso indebido de distintas herramientas tecnológicas por parte del presidente de la obra social de ese momento. Aquí detallan todo tipo de irregularidades que tienen que ver con que tenían sistemas contables deficientes. Es una obra social que no tiene presupuesto, o sea, no vota ningún presupuesto anualmente como vota el país o cualquier... Sí, como cualquier obra social sindical que tiene que tener todos los años un balance que tiene que ser refrendado por sus asociados en algún sentido o de alguna manera mostrarlo a los afiliados a esa obra social, que son los que sostienen. Pero vamos a ir a una pausa, Jessy, si te parece, seguimos porque es un tema complejo, que es una de las causales que se va a analizar mañana si es o no admisible su pertinencia y tiene mucho detalle que tenemos que conocer justamente de manera sintética, pero también contundente. Así que nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito para seguir con detalle de este tipo de denuncia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.